Los apéndices del esternón. Bueno, pues mi nombre es Víctor Daniel Gutiérrez Martínez, soy biólogo, soy egresado de la FES Iztacala y lo que trabajo pues aquí en mi PIM son principalmente pues tarántulas, de las cuales pues tengo alrededor de 50 especies. Varía un poquito entre tarántulas, escorpiones y apenas ahorita que ya he empezado a ingresar un poquito más de organismos, en este caso pues con gecko leopardo. Lo que yo hago principalmente aquí es la reproducción con una manera de aprovechamiento sustentable. Yo tengo un registro ante la Semarnat, ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales aquí en México, y es básicamente la institución, la instancia gubernamental en la cual nosotros podemos obtener permisos para pues realizar este tipo de actividades. Bueno, lo que yo aquí trabajo es únicamente la crianza, reproducción, exhibición y venta. Yo no realizo investigación todavía, ni tampoco la reintroducción de ejemplares en vida libre, pero sí es posible. A lo que se refiere es el PIMS, es un predio incorporado para el manejo de vida silvestre fuera de su hábitat natural. Es muy diferente de lo que hacen las UMAS. Casi todos conocen las UMAS, que son las unidades de manejo ambiental, para dejarlo de manera muy práctica. E incluso hay algunas creencias, por ejemplo, que los PIMS solamente trabajamos especies exóticas y no nacionales, y que las UMAS trabajan especies nacionales. Realmente eso no es cierto. Las UMAS pueden trabajar tanto especies nacionales como exóticas, tanto especies protegidas como especies que no tienen ninguna categoría de riesgo. Para los PIMS se aplica exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Bueno, nosotros como pues encargados en esta parte, en este caso yo soy mi responsable legal y mi responsable técnico, elaboro fichas biológicas, fichas de trabajo, un plan de manejo completo respecto a los ejemplares, todo con base en la ley. Existen leyes y normas que nos rigen para poder nosotros trabajar con ciertas especies. En este caso pues está la norma oficial mexicana 051 2019, que es la última actualización que tiene, en la cual estipula las especies que están en alguna categoría, no, la norma 059, categoría de riesgo. Después está la Ley General de Vida Silvestre, que es la que pues nos da la pauta para poder trabajar nosotros como UMAS o como PIMS. También está el reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, que igual tiene algunos puntos que nos llega a especificar y a solicitar para nosotros hacer un plan de manejo más completo respecto a lo que aquí trabajamos. De manera breve es eso. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Por ejemplo, ahorita que mencionas de PIMS y UMA, ¿se cree que las PIMS generalmente generalmente no hacen reintroducción de especies, no hacen reproducción, por así decirlo, para ayudar a la conservación? ¿Tú haces reproducción para reintroducción, para ayudar a la conservación? Ok, de momento realmente no. ¿Por qué? Porque sí lo puedes hacer, pero eso sería en el caso de que tengas un estudio poblacional de alguna especie de organismo que tú quieras trabajar, que pues obviamente sea mexicana, ¿no? Digamos, en el cerro que está aquí cerca de mi casa, por ejemplo, hay alguna especie de Phrynosoma orbiculare, que es una especie que se distribuye naturalmente aquí en el Estado de México. Si yo realizara la colecta con su permiso para pues hacer el estudio de la población, es posible. La Semarnat de hecho te puede otorgar ese permiso siempre y cuando tengas toda la documentación y lo avales como debe de ser. Incluso te dan tus permisos para que puedas colectar más progenitores en caso de que ya no tengas, o para meter más variabilidad en lo que es tu línea de cruce y evitar consanguinidad. Yo no lo hago porque no tengo aquí una población de organismos en la cual yo haya colectado, no tengo el permiso de colecta para reintroducirlos, o bueno, para introducirlos en mi PIMS, y tampoco tengo alguna población para estudiar. Sí se puede hacer. De hecho, lo que me ha comentado Semarnat es que más del 90% de los PIMS, como el 98, 99, no lo hacen. Pero sí existen PIMS que hacen ese tipo de proyectos, entonces sí se puede, nada más que pues obviamente es un estudio que lleva tiempo, pues obviamente tiene un costo monetario que muchos de nosotros no podemos solventar. Aquí en México lamentablemente la investigación es muy padre, pero es muy mal financiada. ¿Por qué? Por el desconocimiento pues de muchas personas en general, y demeritan mucho nuestro trabajo. Por ejemplo, pasa de que te dicen, incluso a ustedes les ha pasado, oye, ¿qué especie es esta? Se la dices, ¿no? Si te la sabes.
o incluso en ciencia pues no puedes decir que sabes o medio no sabes, o sabes o no sabes. Entonces en este caso pues obviamente el conocimiento también pues tiene un valor y muchas veces no lo pagan. Entonces ese tipo de cosas también conflictúan esta situación. Ahora imagínate hacer un estudio poblacional en algún sitio donde tengas un permiso de colecta que tuviste que pagar, tú tienes que pagar tus viáticos, tu traslado, tus métodos de colecta, tu tiempo. Entonces muchas veces no es rentable, ya que también pues la venta es de lo que nosotros nos sustentamos y en ocasiones pues obviamente son organismos que no tienen tantas crías. Además de que aquí en México existe mucho malinchismo, de que a mucha gente no le gustan las especies nacionales. Por ejemplo, una Brachypelma smithii, una Hamori, una Albiceps baumgarteni, una Brachypelma classy, bohemi, son especies que están bien padres, bien bonitas, son muy cotizadas en otros países, pero aquí en México mucha gente no las paga. O sea, son 200, 300 pesos por un link, que de hecho las tarántulas son de los organismos más económicos que podemos encontrar. Y a la gente se le hace caro en ocasiones pagar 100 pesos por ellas, o te regatean incluso. Hay clientes muy buenos, hay gente que sí te las paga porque conoce el valor de los animales, del trabajo que esto conlleva, pero es hasta cierto punto complicado. Entonces, pues imagínate, financiarlo, no cualquiera. Entonces, pues la verdad es que yo no puedo darme esos lujos todavía, pero mi intención pues la verdad es crecer este proyecto y ayudar a las poblaciones pues a que eviten la extracción por medio del aprovechamiento sustentable. No es sostenible, es sustentable. Entonces lo que yo hago es adquirir ejemplares legales con otros PIMS, con otras sumas, pues para meter nueva genética en mi pie de cría, para tener un cruce ya más selectivo, evitar las cruzas consanguíneas y que tú tengas un ejemplar del cual yo te puedo dar una certeza de la especie, localidad y que no tienes ningún problema, que ese es nuestro trabajo como criadores. ¿Tienen alguna otra duda, alguna pregunta? Sí, por ejemplo, atrás ya se está asomando un reptil. ¿Nos podrías enseñar un poco de estos reptiles? De que, por ejemplo, el espacio se ve a simple vista pues un poco reducido, ¿no? Y mucha gente podría pensar que se estresarían por el espacio que tienen, o mucha gente dice que está mal que estén encerrados, ¿no? ¿Nos podrías enseñar las condiciones que tienes para estos animales? ¿Y qué animales son? Sí, está bien. De hecho, por ejemplo, estos son geckos leopardo. Estas ni siquiera son especies nacionales. Hay un gequito que se parece, que son los Coleonyx, pero pues son especies totalmente diferentes. Estas son especies de Medio Oriente, de Afganistán, Pakistán. De hecho, mucha gente piensa que son de desierto. Y hasta cierto punto sí y no, porque es una zona en la que convergen región como tropical con una zona pues como de dunas. Entonces son zonas rocosas, zonas en algunos casos arenosas y en algunas otras partes sí son más húmedas. Ahora, estos animales no son extraídos de vida libre. Todos estos animales ya son criados en cautiverio desde hace muchísimos años. De hecho, desde que será 1970 y tantos, hay algunos criadores de Estados Unidos que pues empezaron a trabajar la cruza selectiva con estos organismos. Parece reducido el espacio, pero realmente no. Saber el que tú quieras, todos tienen como requerimientos pues muy básicos. Tienen un pequeño escondite, tienen un bebedero en algunos casos y el hecho de también darles un espacio muy grande luego llega a causarles un cierto tipo de estrés en el cual los animales pues dejan de comer o no están en buenas condiciones. Estas son condiciones de cautiverio. Por ejemplo, yo como sustrato no utilizo ningún tipo de tierra, como puede ser un pitmos o fibra de coco o agrolita, perlita, ni hojarasca, nada. ¿Por qué? Porque en condiciones de cautiverio lo que nosotros queremos es tener un organismo en buenas condiciones, que esté sano, que no tenga parásitos, que no tenga nada. Mucha gente dice que hay que liberarlos, que tienen que estar en vida libre, que no pueden estar encerrados, pero realmente son animales que fueron creados en cautiverio pues justamente para esto. No están en malas condiciones, están en muy buenas condiciones de salud, son animales que tienen bastante manejo, son bastante bonitos y bueno, esto jamás lo podrías encontrar en vida libre. Ahora, lo que también tenemos aquí, pues por ejemplo, son termostatos y placas térmicas, que es lo que nos mantiene la temperatura adecuada pues para su desarrollo, para que estén en buenas condiciones, tengan la temperatura, la humedad, la alimentación, el tipo de cucarachas que le ofrezco, el tipo de larvas de escarabajo, los suplementos alimenticios que utilizo, son pues lo mejor que se les puede ofrecer pues para que también estén en muy buenas condiciones en cautiverio. El hecho de que los tengamos en toppers o en cajas plásticas no es inhumano, pero pues hay que ser realistas, estos no son humanos, son animales, son geckos, tienen ciertos requerimientos. El humanizar a los animales realmente no está mal. De hecho, normalmente la gente que humaniza a los animales son los que pues quieren tratar a los animales como personas, pero las personas las tratan como animales y realmente de hecho eso está pues datado de manera histórica, ¿no? Entonces
Los animales son animales, se trabaja con ellos, se les dan los requerimientos y los cuidados necesarios, se les cuida y de hecho nosotros pues como PIMS somos responsables de una gran cantidad de organismos, tenemos una gran cantidad de trabajo, el alimentarlos, el criarlos, el cuidarlos, realmente pues sí también es una inversión de tiempo, es pues también económicamente pues una inversión que nosotros tenemos que hacer, pero pues como a nosotros nos gusta, al menos a mí en lo personal como criador, como pues un amante de los animales, la verdad pues yo me la paso muy bien, criándolos, alimentándolos, viéndolos crecer, seleccionando el pie de cría, en general pues es lo que nosotros deberíamos de hacer, ¿sale? No todos los PIMS somos iguales, cada quien tiene sus objetivos, sus metas, su misión, su visión, porque también somos una empresa, entonces pues el desconocimiento no te da el derecho de que pues puedas juzgar este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de trabajos, al menos yo así lo veo. Y así como yo me dedico a la crianza de ciertas especies, pues hay algunos otros creadores que se dedican a muchísimas más, de muchísimos más años, tienen mayor conocimiento. No por el hecho de que, por ejemplo, yo haya estudiado biología, significa que yo sé de todo lo que estoy hablando. Tienes que ser muy especializado en las áreas en las que vas a trabajar. En este caso particular, pues yo estuve estudiando sobre geckos leopardo, estuve estudiando durante pues ya bastantes años de más de 50 especies de tarántulas. Para elaborar mis planes de manejo, entregarlos a la secretaría y que pues fueran avalados, obviamente tiene que haber una revisión por personal profesional que nos apoye en esas áreas. Si mi trabajo no fuera avalado, no estuviera correctamente preestablecido, pues no me darían esos permisos, ni lo podría trabajar como lo estoy haciendo en este momento. Entonces, la verdad pues es que yo intento trabajar de la mejor manera posible. A los animales, pues no se crean que no se les da de comer. Estos animalitos, algunos comen todos los días, comen diario. Algunos ejemplares adultos, pues no comen diario por la cuestión de su salud. Entonces hay que alimentar cada tercer, cuarto día. Para la reproducción, por ejemplo, hay que hacer una bajada gradual de temperatura de 1 a 2 grados por semana, desde que llegue arriba de 30 grados hasta más o menos 22 grados centígrados durante el invierno, por ejemplo. Entonces eso pues nos hace que también entren en ¿cómo se llama? En brumación, que es como un estado de letargo de los reptiles, pero que les ayuda pues también en la foliculación, que es básicamente la creación de folículos, de ovocitos, para que ya entrando por ejemplo enero o febrero, pues ya puedas tener puestas sin ningún problema. Entonces toda esa parte sí es importante, no todos la conocen, no todos lo hacen bien, no todos trabajamos igual, pero los organismos pues están en excelentes condiciones, al menos a mi parecer así está siendo aquí. Mucha gente piensa que no hay información, que somos malos, pero realmente somos bastante buenos al apoyar pues la crianza en cautiverio de organismos de una manera responsable y sustentable en comparación con los que extraen animales y los venden de manera ilegal. Entonces nosotros que sí tenemos un permiso, que sabemos de lo que hablamos, que estamos haciendo las cosas de la mejor manera posible, bueno, pues es importante nuestro trabajo, ¿no? Y yo creo que es algo que sí se tiene que reconocer. Muchas veces el desconocimiento de lo que se hace en los PIMS, en las sumas, pues sí es muy criticado, muy juzgado, pero no conocen la parte del trabajo. Por ejemplo, la limpieza de más o menos todos los organismos que hay en este cuarto te llevaría alrededor de unas 8 a tal vez 10 u 11 horas completo. Y solamente de esta habitación, pensando que se hace una limpieza profunda, que se tiene todo lo necesario. Aquí tengo todos los insumos, tengo placas térmicas, tengo material de limpieza, material para esterilización, soluciones antisépticas, tengo vendas, gasas, tengo bolsas de basura, tengo el alimento adecuado para los organismos, tengo diferentes encierros acorde a los organismos y cómo los estoy trabajando. Y pues nada, es así como lo he estado haciendo. Entonces los encierros no son pequeños, les ayudan bastante bien, me ayuda a monitorearlos más. Si yo los pusiera en un encierro más grande, pues se llegan a estresar, dejan de comer y puedes tener ahí ciertos problemas, que es algo que ya está documentado, que sí ha pasado. Entonces, ¿para qué voy a causarles un estrés innecesario a los animales? Si teniéndolos en las condiciones óptimas, se pueden desarrollar bien. Entonces, a mi parecer, a mi punto de vista, pues es algo que funciona, que pues ya está como preestablecido, igual con sus variaciones, sus variantes, pero pues es bastante bonito, bastante sustentable y la verdad a mí me gusta muchísimo. Bueno, ahorita que mencionas de las variantes, ¿nos podrías enseñar algunos ejemplos de esas variantes? Mira, por ejemplo, de cruce selectivo podemos ver a esta pequeñita de aquí. Esta sería una hypo, que de hecho en la cola pues no tiene tantos tonos anaranjados. Este ejemplar ya llegó grande,
pero igual con sus detallitos. Por ejemplo, esta con las mudas en algunos de los dedos tiene problemas, hay que ayudarle con la retención de muda. Tiene poquito que la cambió, pero está en buenas condiciones de salud. Por ejemplo, la colita muchas veces la tienen gorda, y esto pues es básicamente un reservorio de energía, de grasa. Si el animal pasara un lapso de tiempo en el cual no comiera, no hay ningún problema, empieza a absorber la cola, se empieza a hacer más delgada, pero pues no muere el ejemplar. Es básicamente como una reserva de energía. Obviamente eso jamás pasa aquí, siempre hay muy buena alimentación. Y por ejemplo, de este ejemplar salieron ejemplares como esta pequeñita de acá, que ya con una cruza selectiva y pues más tiempo se va mejorando la calidad, que es lo que nosotros queremos aquí. De pasar de un tono amarillo opaco a un tono amarillo un poco más intenso, ir perdiendo las manchitas. El tono anaranjado de la cola pues fue más intenso en este cruce. Y con base en esto pues realizas la cruza selectiva, seleccionas tu pie de cría y con base en eso pues vas teniendo mejores resultados, ¿no? Si lo que queremos es intensificar los colores, si lo que queremos es limpiar el patrón, que es lo que pues se trabaja en algunos casos con algunos organismos. Ya depende mucho de los objetivos y las metas de cada criador y qué es lo que quiera lograr. Y en el tema de la alimentación, ¿cómo es esa alimentación? O sea, ¿qué es lo que les das? ¿Y cómo son los cuidados de...? Ok, lo que se les ofrece es pues yo principalmente utilizo cucaracha. Hay quien utiliza grillo, cucaracha, larvas de escarabajo. Yo principalmente utilizo cucarachas, entonces yo tengo mis diferentes cultivos de diferentes especies para poderles ofrecer. Muchos conocen la cucaracha de Madagascar, pero una que yo ocupo es una cucaracha que es Bláptica dubia, que es una cucaracha argentina. Y pues es como esta de aquí. De hecho esta es una hembra. Y en la parte pues más distal del cuerpo, en lo que sería como la colita, esto blanco, es pues la oteca, que es básicamente el huevo donde tienen las crías. Estas se alimentan con salvado de trigo, con vegetales, con verduras, y pues las tengo en diferentes estadios de desarrollo, pues para ofrecer a diferentes organismos de diferentes tamaños. Por ejemplo, para esa quequita que pudieron ver, la primera, se pueden ofrecer ya ejemplares adultos, pero como estas están grávidas, pues para mí no es conveniente, ¿no? Lo que yo quiero pues es tener más crías, mejor utilizo este ejemplar hasta que ya hayan nacido las crías. Su tiempo de vida después de que ya tienen algunas puestas no es mucho, y como ya están en un estadio adulto, pues no van a vivir mucho. Entonces después de que tienen las crías es cuando ya las ocupo pues para alimento. Y por ejemplo de este tamaño ya se les puede ofrecer sin ningún problema. ¿Cuántas cucarachas comen? Varía un poquito dependiendo del tamaño del ejemplar. Si pues está gestante, si va a tener huevos o si estás entrando en la etapa de apareamiento. Normalmente cuando los metes en brumación dejan de comer, y de hecho como bajas la temperatura tampoco es bueno alimentarlos. ¿Por qué? Porque el alimento que queda en su tracto digestivo pues con el tiempo se va descomponiendo, se empieza a fermentar. Entonces eso les puede causar un problema digestivo. En este caso, pues solamente se alimentan cuando están en una temporada activa. En la parte de brumación pues se baja la alimentación para evitarles un problema. Y durante la brumación pues ya vimos que tienen un reservorio de grasa, pues para estar sanos durante ese periodo, ese lapso de tiempo. Entonces, esta por ejemplo en particular, lo más que se ha comido en una sentada han sido 12 cucarachas lobster. Son diferentes a las que le acabo de ofrecer ahorita. La que le di es una dubia. De hecho estas son de las más ricas que pueden encontrar. A casi cualquier gecko le puedes dar de esto y no se le resiste. O sea, sí es muy bueno. De hecho, ahorita saca todavía parte de lo que estuvo comiendo, regurgitando. Y es verde justamente porque era de la lechuguita. Yo creo que le calculo unas 6 dubias, tal vez. Adultas. De este tamaño se puede comer unas 12, yo creo. Sin problema. Dejó de prestar interés, entonces no hay ningún inconveniente. Esta de aquí arriba, por ejemplo, esta es una High Yellow, que son como de las más comunes, que se podría decir que es como lo que le da el nombre al gecko, que son geckos leopardo, porque son amarillitos y tienen esas manchitas como leopardo. De hecho, esta hembra en particular muerde todo. Cualquier cosa que... me agarró el dedo. Si tú le metes la mano o cosillas así, te muerde. Pero eso es en general, siempre. Esta siempre come súper bien.
no tienes inconveniente. Y pues ya del cruce selectivo se van sacando diferentes fases, diferentes coloraciones, también incluso tamaños. Por ejemplo, este es un Blazing Blizzard, que este ya es un albino. Y pues como podemos ver es blanco, ¿no? Sin patrones, sin manchas. Ya vimos un High Yellow, un Hypo, un Blazing Blizzard. Esto, por ejemplo, aquí de que, como hace rato comentábamos, tienes una topper dentro del topper. ¿Por qué están así? Ah, ok, estos que están aquí son encierros húmedos. Estos se pueden poner en casi cualquier terrario, no tienes ningún problema. Este pues tiene sustrato. Yo utilizo Pitmos y lo mezclo con perlita justamente para que retenga más humedad. Esto te da un gradiente de humedad más elevado dentro de este mismo encierro y temperatura. Por ejemplo, cuando van a cambiar de piel, esto les ayuda bastante. Cuando van a realizar la oviposición, que es la puesta de los huevos, aquí los entierran. De hecho, las hembras cavan, los ponen y luego los vuelven a tapar. Y casi siempre los dejan como en diagonal. Entonces lo que cavaron, luego lo vuelven a tapar y te dejan toda la tierrita de un lado. Y es aquí donde pueden hacer la puesta, donde pueden hacer el cambio de muda sin ningún problema, donde pues por sus hábitos, que son animales que cavan, pues lo hacen aquí sin problema. Pueden venir aquí a rascar y todo. Entonces pues también les sirve de una manera recreativa. Esto pues ahorita no se lo he metido a todos los geckos, pero pues sí es la intención. A todos ponerles el encierro húmedo, un encierro seco, su bebedero. Y en ocasiones les llego a poner algunos platitos con calcio. Pero luego al ser tantos y tener tanta humedad, algunos geckos tiran el bebedero y mojan el calcio. Entonces ya no es útil para ellos, no lo pueden comer. Entonces lo que luego hago, mejor es llenar un encierro, un topper, una caja plástica con puro calcio y voy metiendo a los geckos. Los dejo 1 o 2 minutos, literalmente entre todo el polvito. Y ellos lo que hacen es pues lamerlo. Ahora, ¿por qué? Se necesita suplementación. Estos animalitos, como podemos ver aquí, no tienen focos, no tienen iluminación. Estos geckos lo que necesitan es vitamina D3, que es la que ayuda a la fijación del calcio en los huesos. Es un precursor y ese se da con la fijación del sol. Si estos animales los ponemos al sol, se van a morir. A la exposición a rayo de luz directa, se mueren. Entonces lo que nosotros hacemos es suplementar con vitamina D3 para que se dé la fijación del calcio sin la necesidad de la iluminación. Por eso es muy importante la suplementación de diferentes maneras o de diferentes vías, pues para que siempre estén lo más completas posibles. Por ejemplo, aquí utilizo yo Repashy, que de hecho ya se me está terminando, entonces pues ya necesito adquirir más. Puede ser esto, calcio que esté solo, o algún calcio que igual venga vitaminado. Existen diferentes marcas y pues también entre la marca va la calidad del suplemento. Repashy es como gama alta, es de lo mejor que le puedes ofrecer. También está Terraria. Terraria igual es bastante bueno. Y esta pues es una marca nacional, mexicana, que de hecho te ayuda bastante igual con diferentes geckos. Esto pues ofrecen diferentes etapas. Yo principalmente vitamina y suplemento bien a mis animales para que pues puedan tener una buena puesta, no tengan un desgaste energético tan grande durante la oviposición. Y pues también la membrana del corión, la membrana del huevo, la cáscara, salga bien. Entonces eso nos ayuda muchísimo en diferentes etapas. Obviamente si tienes un pie de cría bien nutrido, en buenas condiciones, con una buena alimentación, muy variada, con una buena actividad, las crías que te va a dar pues también tienen muy buena calidad. Y de eso va a variar pues la calidad que tengas tú con tus ejemplares y como criador, ¿no? Entonces yo creo que es algo muy importante. Y pues para eso son los encierros húmedos, principalmente para que estén en buenas condiciones, para que hagan oviposición. Pasamos de este lado, vi que tienes más organismos, ya no son geckos acá, entonces puedes explicar qué hay de este lado. De este lado pues tengo tarántulas, ¿no? Principalmente, que es lo que trabajo, con lo que inicié. Aquí tengo diferentes especies. En este mueble debe de haber alrededor de unas 10 a 15 especies, tal vez un poquito más. Algunos machos, algunas hembras, juveniles. Y pues igual, la gente dirá que es muy cruel tenerlas en encierros pequeños. Pero cuando estudias a las tarántulas, realmente te das cuenta que son animales que no tienen una gran movilidad. No se desplazan distancias tan largas. La verdad es que prefieren encontrar un sitio en el cual se sientan seguras, se sientan cómodas, se entierran. Y esa la pueden hacer su madriguera durante muchísimos años. Y eso pasa con ciertas especies. No con todas, pero sí nos puede dar una idea de cómo son. Ahora, ¿por qué están en encierros tan pequeños? Alguien podrá decir, está muy feo, está muy chiquito. Pero mantener la temperatura aquí es muchísimo más sencillo que en un encierro grande.
Si yo pusiera una tarántula de este tamaño en una pecera de este tamaño, el animal se va a perder. Literalmente, si se entierra, no la vas a encontrar. Y eso pues va a dificultar muchísimo que puedas alimentarla. Por ejemplo, aquí lo que podemos ver es que hay tierra, ¿no? ¿Se dan cuenta si hay una tarántula o algo? No se ve. Ahora imagínense que van caminando por el cerro, por el campo o algo. Pasas, ves un hoyito y ni siquiera te das cuenta que es una tarántula. Entonces aquí tenemos las condiciones ideales, idóneas. Como podemos ver, la cantidad de sustrato es suficiente. La tarántula puede cavar, se puede refugiar, se puede alimentar de una manera correcta y pues estar en buenas condiciones. Estos animales no requieren gran espacio. El espacio ideal para una tarántula es al menos el doble de su longitud y que puedan dar una vuelta sobre sí mismas. Ese es como el tamaño ideal para una tarántula. Miren. O sea, el tamaño que tiene realmente no es tan grande y está bastante bien aquí, sin problema. De no verla, allá poderla ubicar, pues sí hay una gran diferencia. Ahora imagínense esa tarántula que debe de medir aproximadamente 2 centímetros en un terrario, en una pecera de 40 litros, con una capa de unos 5 a 7 centímetros de sustrato, pues se nos va a perder. Ahora, mantener la temperatura, la humedad en una pecera de ese tamaño es muchísimo más complicado. E incluso para especies grandes, yo también recomiendo sitios relativamente grandes, acorde al tamaño del ejemplar. Por ejemplo, podemos ver este de aquí, que de hecho esta es una Lampropelma, que es una especie arborícola de gran tamaño, pero pues tiene un terrario adecuado a su tamaño. Y la podemos ver aquí. A pesar de que es una tarántula que se ve grande, parece que el encierro le queda pequeño. Pero tiene la corteza adecuada, tiene un fondo todavía pues con diseño, tiene una cantidad de sustrato adecuada para que no tenga ningún problema, su bebedero. Y la verdad es que se desarrolla bastante bien en estas condiciones, sin ningún inconveniente. También en la parte superior tenemos otro encierro. Por ejemplo, ¿alguien ve la tarántula aquí? No, aquí no se alcanza a percibir. Pues debe de estar escondida. Ah, está hasta el fondo. Se alcanza hasta el fondo. De hecho, hay un dicho que tenemos los tarantuleros, los criadores, pues los que sí sabemos de esto, ¿no? Una tarántula feliz, que está bien, es una tarántula que jamás vas a ver. De hecho, es una tarántula que difícilmente vas a llegar a encontrar en el día, principalmente porque las tarántulas son nocturnas o crepusculares. Cuando tú llegas a encontrar una tarántula en campo, que vas caminando por el monte, por el cerro o alguna situación así, ves que va la tarántula caminando, principalmente con las patas hacia enfrente. Lo que llegas a encontrar son machos maduros en busca de hembras. Es muy difícil que una tarántula salga de su madriguera para exponerse a ser depredada, a deshidratarse, a no encontrar alimento, a ir a un sitio en el cual no tiene las condiciones adecuadas. Solamente los machos son los que hacen ese tipo de acciones, obviamente por la reproducción. Digo, de comer a reproducirme, pues mejor me reproduzco. De hecho, es la finalidad, la última que tienen los machos. Cuando los machos llegan a la etapa madura, no vuelven a mudar. De hecho, es la última etapa de su vida. Y pues para cerrar el ciclo biológico de estos organismos, lo que necesitan es básicamente reproducirse. ¿Alguien sabe cuál es el organismo más apto? El organismo más apto, pues muchos piensan que es el más grande, el más fuerte, el que está más gallo. Y no. Realmente el organismo más apto es el que más descendencia deja. Por ejemplo, tú podrás tener un doctorado, una maestría, podrás ser el mejor en arácnidos, en lo que quieras, pero eres una persona que dices, yo no voy a tener hijos. Entonces posiblemente esa capacidad tuya de tener esa visión, esa mentalidad, esa capacidad que tus hermanos no tuvieron, pues no va a quedar perpetuada en tu posible descendencia, ¿no? Esa genética, esa particularidad que pudiste haber tenido y heredarla, pues no la dejaste. Realmente no eres apto. Pero aquí en México, por ejemplo, como decimos los chacas o alguien que pues tiene todas mías, ¿no? Tienes muchas chicas, tienes varios hijos por todos lados regados. Bueno, igual y no eres una persona muy capaz en muchas cosas, no eres muy responsable, pero realmente pues tienes una gran descendencia. Entonces eso significa que realmente fuiste el más apto en esa situación, en esas condiciones, en ese ambiente, en ese tiempo. ¿Sale? Entonces pues eso varía bastante. Pero aquí pues lo estamos viendo. Entonces los machos lo que hacen es dejar la mayor cantidad de descendencia posible. Y les voy a poner un ejemplo. En algunos casos hay machos que llegan a ser grandes, otros que llegan a ser pequeños. Tenemos por ejemplo este macho de aquí. Y dejen entrego otro.
Esta es de una especie que no está descrita todavía. Son de la tribu Apalopini, pero la especie como tal pues no está descrita aún, se está trabajando justamente por la doctora Daniela Talía Candia Ramírez, que igual es egresada de la UNAM, del Instituto de Biología, actualmente trabajando ahí. La doctora tiene ya conocimiento de este grupo, de estas tarántulas. Por ejemplo, podemos ver una gran diferencia de esta tarántula a esta, en cuestión de tamaño. Uno podría decir son similares, ¿no? Se parecen, más o menos la misma talla, pero esta de aquí es la hembra. Y de hecho esta es una hembra joven todavía. La hembra ya adulta en etapa madura llega alrededor de los 13 centímetros. Imagínense que tenemos un macho pequeño que no alcanza a poderse aparear con una hembra adulta. Pues literalmente por restricción física no llega. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ese macho posiblemente no va a poder dejar su descendencia y es probable que la hembra se lo llegue a comer. Pero en algunos casos tenemos adaptaciones evolutivas, donde algunas hembras desde muy jóvenes, como esta de aquí, ya pueden tener ovisacos, ya pueden tener crías, ya se pueden aparear y reproducir sin ningún problema. Por eso también vemos una plasticidad del fenotipo, que en este caso pues son machos pequeños para hembras pequeñas, machos grandes que se pueden aparear con hembras más grandes, o incluso machos grandes que se pueden aparear con hembras jóvenes. Y eso llega a pasar incluso mucho en tarántulas, donde la tarántula, la hembra, en algunos casos no está receptiva porque aún es joven. Y hay machos que sí llegan y agarran a la tarántula y préstamelo. Y la tarántula se lo quiere comer y todo, pero como los machos son más grandes pueden dominarlas. E incluso las levantan, las arrastran en el piso y les se aparean con ellas. Y eso sí llega a pasar en tarántulas, tanto en cautiverio como en vida libre. Entonces, es lo que les comento, toda esta información, todo esto que vas viendo, todo esto que vas aprendiendo, ya lo leíste, ya lo viste en campo, ya lo viste en cautiverio, pues también experimentar, que es parte pues de la curiosidad que tiene el ser humano también, trabajando con diferentes animales. La verdad es que es una parte muy increíble, es muy bonito y pues es información que se les puede compartir a todos ustedes, ¿no? De hecho, ahorita una pequeña pausa, eso que dices de experimentar, mucha gente piensa que es como cruel, ¿no? Pero yo pienso que es muy necesario, pues como lo que dices, para conocer cómo se reproducen, si en todo caso que empezaran a estar en extinción, cómo las ayudas si no las conoces, ¿no? Exactamente, de hecho esa es una parte muy importante. Por ejemplo, un PIMS, un zoológico, no son tan diferentes. Lo que nosotros tenemos son animales y lo que hacemos es la conservación por medio del aprovechamiento sustentable. Hay gente que dice el zoológico de Chapultepec, aquí en la Ciudad de México, en México, que pues está mal, ¿no? Que no tiene a los animales en buenas condiciones ni nada. Pero pues muchas veces, y no es el mal plan, es ignorancia de las personas. Ese zoológico no tenía costo de entrada. Actualmente me parece que ya tiene un costo. Pero de hecho hay algunas áreas todavía, ¿no? Nada más el insectario. El insectario, bueno, el herpetario, insectario, que también era parte de los dos. Y el mariposario. Ahora imagínense, lo que yo estoy haciendo aquí es por medio de la conservación, aprovechamiento sustentable, y yo puedo realizar la venta de estos animales. Yo crío el alimento que les doy para yo tener la certeza de que está en buenas condiciones, tiene buena calidad, está libre de ectoparásitos o endoparásitos, para yo poderles ofrecer lo mejor a mis animales. Trabajar en un zoológico pues requiere insumos, ¿no? Tienes que pagar sueldos, tienes que utilizar medicamentos, tienes que tener veterinarios especializados, tienes que tener biólogos especializados o personal afín capacitado, técnicos, tecnificado en esas áreas para que puedan desarrollar bien estas actividades. Lo que nosotros hacemos muchas veces sí es experimentación, pero esa experimentación, este conocimiento que muchas veces no se tiene, es algo que nosotros generamos y nos ayuda y nos apoya para poder desarrollar nuestras actividades de mejor manera. Entonces, esto que parece experimentación, o sea, yo no le vuelo patas, yo no lo descuartizo, yo no lo agarro y lo mato por gusto. Hay veces que hay que sacrificar ejemplares, que por ejemplo en mi caso particular, este macho yo sé que ya no va a vivir. En vida libre, normalmente un macho no pasa de la temporada de reproducción. Incluso puede que el macho madure, esté muy grande, esté muy bueno, tenga tela espermática, vaya y tuvo un error, se cayó, algo pasó y la hembra se lo come enseguida. Entonces ya, pum, ese macho que estaba muy bueno y todo, no pudo dejar descendencia por un error, porque pues obviamente algo pasó. En cautiverio lo que nosotros hacemos es pues obviamente alargar el tiempo de vida del macho. Si es un macho de una especie muy particular, muy especial, pues lo que yo quiero hacer es cuidarlo para poderlo reproducir con la mayor cantidad de hembras posibles y poder tener una mayor cantidad de descendencia. E incluso hay préstamos entre diferentes PIMS o UMAS. Hay un permiso igual para eso. Se solicita, se requisita y se entrega la información a la Semarnat, se evalúa, si nos dan el visto bueno, pasa.
Y de momento pues ya estamos nosotros realizando el apareamiento y teniendo la puesta, porque son especies muy raras o difíciles de encontrar. Y pues eso nos ayuda bastante. Este macho, por ejemplo, si yo sé que ya no va a pasar de la temporada de reproducción, lo que yo puedo hacer es ponerlo en alcohol, ya cuando está llegando a las últimas instancias. La intención también es, incluso hay protocolos, sacrificar animales de la manera más rápida posible para causarles el menor dolor o hacerlo lo más corto que se pueda. Mucha gente piensa que las tarántulas pues sienten, ¿no? Muchos sentimos feo cuando sacrificas algún animal o algo de ese estilo. Sí está bien y está mal hasta cierto punto. Yo no te puedo decir que una tarántula va a sentir lo mismo que yo siento. Estos animales jamás se van a acostumbrar a mí, nunca me van a reconocer. Estos animales no se manipulan, no se agarran, no son para estártelos pasando en la mano. De hecho, yo no recomiendo jamás la manipulación a menos que sea muy necesario. Una inspección con el veterinario, alguna situación de que tenga ácaros o algún parásito, entonces si es necesario para esa parte. Poecilotheria metálica, tarántula azul de Gotti o tarántula azul metálica, que es el nombre común. Esta especie es de las pocas del género que, bueno, se toleran, entre comillas. De hecho, todas las poecilotherias pueden vivir en colonia, pero esta es de las más cotizadas y buscadas porque tiene el color azul. Y el color azul es de los colores más raros en la naturaleza. En las tarántulas, pues es muy raro. Y la coloración o la pigmentación no es química, sino física. Es por refracción de la luz, justamente por el acomodo de las sedas es que te permite tener esa tonalidad. Esta es una tarántula cornuda africana. Es una Keratogyrus darlingii o Ceratogyrus darlingii. Es igual, pues una especie pequeña, talla mediana. De hecho, esta es una ejemplar casi adulto, ya muy maduro. Pero pues de este tamaño ya son reproductoras. Es de las pocas especies de tarántulas que llegan a presentar esa pequeña versión en la parte del prosoma, del escudo del prosoma. O sea, como en la espaldita, ese cuernito chiquito que se alcanza a ver. Es una proyección. Tienen un músculo que les ayuda para poderse alimentar, para poder aspirar de manera rápida el alimento, ya que en África pues no te puedes tardar mucho en comer. En este caso particular es una tarántula fosorial, cava agujeros bastante profundos o llega a tejer madrigueras bastante grandes con mucha seda, como podemos ver. Y la verdad es que son unos tanquecitos, comen de todo súper bien y son tarántulas sumamente increíbles. También es de mis favoritas africanas, a pesar de no ser grande, teje mucho, muy bonita. Y pues tarántulas relativamente raras que podemos llegar a encontrar. Descrita, esta es una Chilobrachys SP Electric Blue, es una tarántula asiática y pues es muy buscada justamente por esos colores muy brillantes metálicos en la parte de los apéndices, parte interna también de los quelíceros, y pues le ayuda bastante. Es una tarántula muy rápida, muy comelona, muy bonita. No son tan longevas como Brachypelmas, pero son tarántulas la verdad bastante increíbles y valen muchísimo la pena. Esta es una tarántula, una Poecilotheria regalis. De hecho puedes identificar la especie por la banda blanca en la parte ventral del opistosoma, que es la única especie de todo el género que posee esa banda en esa parte. Entonces pues fácilmente se puede identificar. Hay tarántulas que se parecen como Poecilotheria smithi, pero pues no son, porque no tienen la bandita. O pueden tenerla. Incluso hay gente que te vende Poecilotheria smithi como Poecilotheria regalis. A quien no sabe, pues sí, se le pasa. Y a quien no, pues sabe lo que está comprando. Y los colores ventrales en las patas pues son colores de advertencia, son colores iridiscentes, de tonalidades muy llamativas, justamente para que pues el depredador la piense dos veces antes de intentar comerla. No es una hembra tan grande, es una tarántula de Chevron, Psalmopoeus cambridge, y pues es una tarántula bastante imponente. Estas son arborícolas únicamente, y estas llegan a hacer sus madrigueras en agujeros de troncos, o cuando no hay pues troncos suficientemente grandes o que le alcance para su madriguera, lo que hacen es utilizar hojas, literalmente hojas largas, latifoliadas, las utilizan y pues las juntan con su misma telaraña y hacen como túneles entre varias hojas de los árboles. Y pues como la vegetación ahí es muy densa, en donde llegan a habitar porque es una selva tropical, pues hay mucho de donde hacer tu terrario, ¿no? Tu hábitat. Tampoco son animales que se desplacen demasiado, sino que sus madrigueras las hacen entre vegetación y las ponen en un sitio pues adecuado a donde haya alimentación suficiente. En artrópodos se pueden alimentar de pequeños mamíferos, pequeñas aves, en vida libre. En cautiverio se recomienda únicamente que sea de artrópodos. Descrita, esta es una Chilobrachys SP Electric Blue, es una tarántula asiática y pues es muy buscada justamente por esos colores muy brillantes metálicos en la parte de los apéndices, parte interna también de los quelíceros, y pues le ayuda bastante. Es una tarántula muy rápida, muy comelona, muy bonita. No son tan longevas como Brachypelmas, pero son tarántulas la verdad bastante increíbles y valen muchísimo la pena.
Esta es una Brachypelma hamori, que es una tarántula de rodillas anaranjadas. Esta es endémica de Colima y es una de las especies de Brachypelmas más traficadas a nivel mundial porque son de las más bonitas, más coloridas, más grandes, más longevas y pues es de las más buscadas y cotizadas en general en colecciones privadas, no solamente en México, sino en otras partes del mundo. Y igual aquí en México es muy menospreciada esta especie, a pesar de que es hermosa, es mexicana, a muchos no les gusta, son muy malinchistas, pero pues es mi género favorito. Todas las de rodillas rojas, e incluso hay unas que no son rojas, pero son del mismo género. Y la verdad es que valen muchísimo la pena. Son tarántulas increíbles, súper tranquilas y bien hermosas. ¿Este es la misma de abajo? Ajá, esta es una tarántula, es una Brachypelma milia, es una tarántula mexicana de piernas rojas. Y esta pues tarántula es una de las más buscadas y cotizadas igual a nivel mundial. No son tan grandes como Hamori, como Smithy, como Classy, pero son tanquecitos. La verdad es que como son mexicanas son bastante bonitas, muy voraces y parecen pequeños tanquecitos. Casi cualquier cosa que le metas, aunque sea de su tamaño un poquito más grande, sí se andan aventando una buena pelea. Y son tarántulas muy increíbles. De hecho, si no recuerdo mal, en Estados Unidos estaba el récord del género Brachypelma con 40 y tantos años de vida. Desde que nació hasta que se murió, 40 y tantos años. Entonces la esperanza de vida en cautiverio sí es bastante alta, con buenos cuidados. Y la verdad es pues una joya. ¿Cuál es? Esta es una tarántula cornuda africana. Es una Keratogyros darlingii o Ceratogyros darlingii. Es igual, pues una especie pequeña, talla mediana. De hecho, esta es una ejemplar casi adulto, ya muy maduro. Pero, pues de este tamaño ya son reproductoras. Es de las pocas especies de tarántulas que llegan a presentar esa pequeña versión en la parte del prosoma, del escudo del prosoma. O sea, como en la espaldita, ese cuernito chiquito que se alcanza a ver. Es una proyección. Tienen un músculo que les ayuda para poderse alimentar, para poder aspirar de manera rápida el alimento, ya que en África pues no te puedes tardar mucho en comer. En este caso particular es una tarántula fosorial, cava agujeros bastante profundos o llega a tejer madrigueras bastante grandes con mucha seda, como podemos ver. Y la verdad es que son unos tanquecitos, comen de todo súper bien y son tarántulas sumamente increíbles. También es de mis favoritas africanas, a pesar de no ser grande, teje mucho, muy bonita. Y pues tarántulas relativamente raras que podemos llegar a encontrar. Bueno, voy a repetir qué es. Este es un escorpión asiático del género Heterometrus. La especie es Heterometrus spinifer, que es escorpión gigante de bosque o escorpión asiático, que es en el hobby, pero pues ya difíciles de conseguir. Ha aumentado muchísimo el precio y pues también ya son un poco más raros, porque pues la crianza es muy rara la gente que lo hace. No recomiendo jamás la manipulación. Entonces lo que hacemos aquí pues básicamente es eso. Si yo lo necesito sacrificar, lo tengo que poner en alcohol. Dame un segundito, te lo muestro. Ejemplares de aquí. Sale, son dos. De hecho, el que está en la parte de arriba, en la parte superior, son dos escorpiones. ¿Sale? El que está en la parte superior es un Heterometrus spinifer. De hecho, este es un macho que se murió después de haberse ya apareado con las hembras, que es obviamente donde obtuve mis crías. Y de esas crías pues me quedo para pie de cría, aumentar mi holdback y tener pues más ejemplares en aproximadamente 1 o 2 años. En la parte inferior está un escorpión africano. De hecho es un Pandinus imperator. Es un ejemplar que tenía desde más o menos como por ahí del 2008, 2006, que sí ya tiene bastantes años. Pues este ejemplar antes lo podías conseguir en las tiendas de animales, que ya no existen en México como mascota. Y pues básicamente tuvo crías, se me murieron las crías. Realmente cuando yo inicié en esto de los animales ya de manera profesional fue por ahí de 2013, hace aproximadamente 9 años. Entonces anteriormente pues no había internet como lo hay ahora, no había redes sociales como las hay ahora, y toda esta información pues se ha ido actualizando. Mucho de lo que aprendí aquí lo aprendí en la carrera de biología, como por ejemplo hacer el sacrificio de organismos, en este caso de artrópodos, de una manera lo más indolora y rápida posible. La información que necesitas, por ejemplo, para un macho de estos, si yo lo sacrifico, va a ser para que esté en una colección científica. De hecho, en la CAFESI, que es la colección de artrópodos de la FES Iztacala, muchas veces el material que aquí llega a salir, organismos que llegan a morir, se mete como material biológico. ¿Por qué es importante? Porque estas especies que no están descritas, bueno, te ayudan bastante. ¿Por qué? Porque te dan información, si tienes alguna localidad, si tienes ciertas características, e incluso aunque no tengas localidad, cuando un científico o un investigador va a campo, colecta material en vida libre, lo que puede hacer es compararlo con material que ya está en otras colecciones. Entonces, con base en esas comparaciones puedes identificar ciertas especies, sabiendo, por ejemplo, qué especies ya se están trabajando en el hobby.
o pues en diferentes criaderos, o gente que va, captura ejemplares, las reproduce y las vende. Y mucha gente en el hobby pues sigue comprando ejemplares ilegales, aunque no sepas qué especie tienes, pues la adquieres, que es algo que llega a pasar muy frecuentemente. Entonces, por eso este tipo de trabajos es muy importante. Ayudamos a la conservación. Este material también puede servir muchísimo para la investigación científica y bueno, nos puede ayudar al desarrollo de más información sobre las especies que hay en nuestro país. Ya sabemos, de vieja confiable, México es un país megadiverso. Y para quienes no sabían, bueno, México es un país megadiverso. ¿Por qué? Porque convergen la región neártica y la región neotropical, que son como la zona fría y la zona como cálida. Y más del 80% de todo el territorio nacional es heterogéneo. Tiene montañas, tiene cordilleras, tiene valles y eso cría microclimas, en lo cual pues nosotros podemos encontrar muchas especies que en algunos casos llegan a ser endémicas. Hay ecosistemas que no vamos a encontrar en ninguna otra parte del mundo. Por ejemplo, el bosque mesófilo de montaña, donde se distribuyen ciertas especies de abronias, ciertas especies de escorpiones, ciertas especies de arañas, de tarántulas, de anfibios, de pequeños mamíferos. Entonces todo eso nos ayuda muchísimo en todo lo que es un ecosistema para el reingreso de energía en el mismo sitio, las condiciones que tienen esos hábitats y toda esa información que nosotros vamos recabando de este tipo de investigaciones, extraer ejemplares incluso de vida libre para estudiarlos en cautiverio, en cuestión de comportamiento, bueno, lo que sería etología e incluso también pues lo que es conducta animal, que ya implica aspectos evolutivos de diferentes organismos, e incluso para investigación científica sirve mucho para hacer cladogramas, para poder sacar una secuenciación de ciertas especies, de ciertos genes y poder nosotros tener pues la diferenciación, ¿no? Anteriormente algunas especies de Brachypelma cambiaron a, bueno, muchas eran Brachypelmas y de ahí salió el género Tliltocatl, que es un género que tiene diferentes especies tanto de México como de Centroamérica. Y ese fue un trabajo realizado por el doctor Jorge Iván Mendoza Marroquín, igual egresado de FES Iztacala de la UNAM. Y este entusiasmo, estas ganas de trabajar con tarántulas, con artrópodos, hacer todo ese trabajo de campo, de investigación, de la crianza, es muy importante. Entonces todo eso nos ha dado pie a muchos para poder sentar nuevas bases, ¿no? Ya habiendo un poco de investigación, de información, nosotros podemos realizar este tipo de trabajos, ¿no? Entonces saber que no se puede hibridar, o si vas a hibridar, ¿para qué lo quieres hacer? Que realmente no tiene ninguna finalidad. En vida libre pasa, claro que sí pasa, pero no es lo ideal, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos aquí es conservación. Eso es lo más importante. Y la investigación también, que como científicos pues también somos curiosos, somos investigadores y tenemos estas ganas de pues aprender más, ¿no? Entonces la verdad es que nos ayuda a nutrir mucho esta parte teórica de lo que leemos en libros, lo que investigamos, lo que platicamos en coloquios científicos, en diferentes exposiciones, artículos, hasta publicaciones de divulgación, ¿no? Incluso en grupos de Facebook, fotografías, comentarios, cuando hay algún experto que sí sabe del tema y comenta, con mucho gusto es bien recibida esa crítica, esa información nueva, actualización, todo es muy padre. Entonces, ¿tienen alguna otra duda, alguna pregunta? De hecho, pues ahorita todo lo que comentas, que todo lo que te han aportado de conocimiento, de tener tantas especies, yo cuando te lo comenté, ahorita que entré, pues sí me sorprende ver tantos animales, e incluso pues aquí tienes más, organismos. ¿Nos podrías contar de estos que están aquí? Claro que sí. De hecho, por ejemplo, esta es una especie de reptil, es una pogona. Es Pogona viticeps, que es una especie australiana. Muchos dirán que aquí en México se parece al Phrynosoma, que es el lagarto cornudo. Y sí se parecen un poquito, ¿no? Si Sí, pasas corriendo y la ves de reojo, pues sí, se parecen. Pero el hecho de que se parezcan no significa que sean lo mismo. Incluso hay diferentes animales en diferentes partes del mundo que tienen características similares, lo cual pues también nos da evidencia de la evolución convergente, que son características similares de diferentes animales en diferentes ecosistemas, pero que tuvieron estructuras que evolucionaron en cosas muy similares, ¿no? Espinas, un tipo de ala, alguna estructura modificada que les ayuda de alguna manera. Por ejemplo, este es un ejemplar juvenil, igual, de pogonita, ¿no? La verdad es que está pues bastante bonita. Y estos animales, por ejemplo, son, se podría decir que vegetarianos y, bueno, e insectívoros. Aproximadamente el 70% de la dieta de estos animales es de insectos, cucarachas, larvas de escarabajo, escarabajos, e incluso llegan a comerse algunos vertebrados. Si yo, por ejemplo, pusiera esta pogona que está un poquito más grande con una más pequeña, y la pogona en su pensar piensa que si le cabe en la boca, se lo va a intentar comer.
Entonces por eso es muy importante también en la conducta de estos animales tenerlos con organismos de tamaño similar para evitar ese tipo de situaciones. La alimentación, como les comentaba, tiene que estar bien suplementada. Estos sí necesitan exposición al sol, por eso tienen unos focos especiales, que es de luz UVB y UVA, que les ayuda pues a la fijación del calcio, a su nutrición correcta, que estén en buenas condiciones, sus baños de agua, sus baños de sol. La alimentación que tienen también tiene que ser muy particular. Por ejemplo, lechuga se les puede ofrecer, italiana, escarola, lechuga romana, no. Si nosotros ofrecemos, por ejemplo, espinaca, es muy rica en fósforo, en hierro, perdón, en hierro. Entonces eso nos puede causar un desbalance nutricional entre fósforo, hierro, y pues eso te evita la fijación de calcio. Entonces eso nos causa problemas muchas veces. Por eso cuando adquirimos este tipo de animales, pues hay que saber qué es lo que comen, de qué se alimentan, qué cuidados necesitan. Aquí en México pasa mucho que muchas veces los adquieren y no sabes ni cómo tenerlo. O sea, ya te compraste tu pogona y no sabes ni cómo mantenerla. Y pues eso está mal. Lo primero que tienes que hacer es investigar los cuidados. Ya después de investigar los cuidados, pues adquieres al animal e incluso el encierro. Una pogona de estas aquí en México ronda los 1,500 hasta los, dependiendo de la fase. Por ejemplo, en un nominal, 1,500 a 3,000 pesos. Hay pogonas de hasta 60,000, 80,000 pesos, que ya son de cruza selectiva con ciertas características. Entonces, pues por ejemplo, un terrario de ese tamaño te puede salir entre unos 3,000 a 7,000 pesos, dependiendo de lo que le vayas a invertir, a meter. La alimentación pues también sale bastante cara. Estos animales luego les llaman que son pues como botes de basura, porque comen y no dejan de comer. Y así durante muchísimo tiempo. De hecho se ve bastante interesante sus espinas que tiene alrededor. Igual y si quiere, igual y no. Así. Ah. ¿Lo ven? Son bastante bonitas. Las espinas pues sí les ayudan. Y les ayudan bastante. Porque cuando estos animales se sienten agredidos o se sienten pues amenazados, lo que hacen es inflarse. Como una tortilla, como un tlacoyo, como un pambazo, así. Gordos, anchos. Y pues las espinas cuando las paran, sí lastiman. De hecho, incluso si tú agarras una pogona y no te fijas, cuando ya son grandes, estas espinas sí te pueden llegar a lesionar. O sea, sí te llegan a lastimar. Y no es porque quieran hacerlo, sino que simplemente pues son las cosas que tienen para defenderse. ¿Sale? En Australia pues es un país muy extremo. Si alguien se detiene para agarrarte, pues realmente no es como para platicar, es como pues, porque te va a comer, ¿no? Entonces podemos encontrar los animales más venenosos en todo el mundo, tanto en cocodrilos, en lagartos, medusas, o sea, tanto en el mar como en tierra. Es un país muy extremo, es un sitio en el cual vas a encontrar condiciones muy difíciles. Entonces pues tienes que estar bien preparado para todo ese tipo de situaciones. Por eso estos animales tienen ese tipo de características. Las uñas para trepar, para poder cavar, para poderse desplazar a gran velocidad. Las espinas pues también para defenderse. Entonces son como diferentes estructuras que tienen para pues obviamente estar adecuados a diferentes situaciones en su ambiente. Eso. ¿Ya viste a poco no son animales increíbles? Oye, sí están filosas sus garritas, ¿eh? Le besaron todavía. De hecho luego se les van desgastando. Justamente cuando están cavando. O cuando por ejemplo aquí en lo que tienen de madera o roca. Pues sí se va desgastando. Entonces les ayuda bastante también. Digo, en vida libre también se les desgastan. Incluso las llegan a perder. Por ejemplo ahí en Fesistacala había 2 pogonas. No sé si todavía sigan. Uno se llama Deddy. ¿En el vivario? Ajá, uno es Deddy y el otro es no Deddy. Porque son 2 machos. Ajá, entonces de hecho se pelean. ¿Cómo se llaman? ¿Deddy y no Deddy? Ajá, Deddy. Deddy es el que tiene dedos. No Deddy es el que no tiene dedos. Y justamente Deddy se los comió. En sus peleas sí son bien intensas. Manches. Y cuando se enojan o los machos están así como que en posición de pues es mi lugar, no es mi sitio, marca el territorio, ponen la papada toda negra. Esta es la papada. Su gargantita. La ponen toda negra y se esponjan bien así, bien machín. Y abren la boca y así su gargantota y se ven negro y se ven así bien. Como los clamidosaurios. Uh-huh. Pero no tiene una estructura o un tejido que puedan pues expandir. Ellas simplemente hacen que se vean más grandes, más imponentes y pues se dan un cerrón y sí muerden bastante fuerte. O
sea, si te muerden así como mordieron la cucaracha y con ganas y un ejemplar grande, ya enojado, sí te puede lacerar la mano. Y por ejemplo, pues en Australia también hay muchos varanos. Un varano así sin problema te puede perforar una arteria, hacerte un corte, ¿cómo se llaman? Tendones. Entonces el daño ya es muscular, ya daño en el tejido. Por eso cuando se manejan con estos animales en cautiverio hay que conocer pues las medidas de precaución. Si vas a utilizar un guante de carnaza, si utilizas un guante con recubrimiento de Kevlar, porque de hecho sí te pueden causar muchísimo daño y sin querer. Incluso nada más así van caminando y clavan así la uña, literal es una uña como este vuelo. La clavan así, se te entierra. Y pues lo que está haciendo el animal nada más es caminar. Imagínate que nada más es la única uñita con la que se agarró y te perfora la mano. Se siente increíble. La verdad está chido, está padre, está padre. Pero no está grabando, ¿eh? Ya estoy grabando, no te preocupes. Pensé que había... No, está padre, está bonito. Mira. Sí, porque justamente lo que dijiste estuvo bien chido. Sí, no, es que sí pasa. Y te digo porque pues yo también lo he visto, o sea, he trabajado con diferentes animales, me ha tocado con cocodrilos, con pequeños tigres, en eventos, o sea, con carnívoros grandes también he trabajado. Entonces, pues vas aprendiendo un buen. Y yo se los recomiendo mucho. Así como están ahorita estudiando la carrera y todo, si les sale alguna oportunidad de, oye, ¿sabes trabajar con cocodrilos? Sí. De hecho hay una fundación en Hidalgo que se llama Invictus que trabaja con grandes felinos. No sé si la conozcas. Invictus, no, justamente en Hidalgo conozco, pero criadores, por ejemplo, de serpientes. O quien trabaja con más organismos. Sí, en Invictus hay una asociación de felinos. Pero creo que ahorita ya los habían prohibido, justamente por lo del... Black Jaguar, White Tiger, ¿no? Black Jaguar, ajá, pero eso fue por el tonto de Franjuti. Pero pues es que eso es más dinero. O sea, la verdad, en los animales sí se mueve mucho dinero. O sea, sí hay un gran ingreso económico. Pues sí se les puedo decir. Y la mayor parte, o sea, las drogas, el narcotráfico y todo eso sí deja. Y los animales también es muy... O sea, están casi al tiro. Pues es como la... De verdad. De lo que le sigue a ese tráfico, ¿no? Pues esas armas, droga. En el... ¿Qué serán? Y luego van los 2005, el tráfico. por ejemplo, una tortuga de las quinosternas, las cafés, que te encuentras en los ríos, esas te podían costar 50 pesos aquí. O sea, literalmente los traficantes te pagan 20, 30, 50 pesos por una tortuga. Cuando tú las exportas ilegalmente a China... Como que ya no le gustó. ¿Qué te está haciendo? Solo se estaba rascando, ¿no? Se rascó. Sí, solo se rascó, no pasa nada. Ajá. No te la paso porque... Claro, no te preocupes. Así, mira, son un amor. Una belleza. Ajá, de hecho esas tortugas, por ejemplo, te podían costar $500. O sea, imagínate, tú la pagas en 20, 30, 50 pesos, ponle 50 pesos. Y la vendes en $500. O sea, ¿te imaginas? ¿Cuánto es la conversión? Sí, igual apenas O sea, es muchísimo dinero. Entró el boom de monos araña, ¿no? De que ya todos quieren tener su mono araña. No sé si entras a TikTok, a Facebook y hay una moda super machín de monos araña. Sí, de hecho sí, o sea, en general animales, pero por ejemplo, el que no conoce la ley, pues de hecho, el desconocimiento de la ley no te exime del delito. O sea, que tú no sepas que eso está ilegal, te van a agarrar y te van a dejar ir todo, porque es un delito federal. De hecho, la norma 059, la ley general, te dicen que no puedes realizar el aprovechamiento de vaquita marina, creo que de mamíferos marinos, y de ningún tipo de mono, ni tampoco de citácidos. Los loros, las guacamayas, los tucancitos, o sea, eso no se puede. A pesar de que México las tiene y son endémicas de México, pues hubo muchos problemas, tanto en la regulación, en el trabajo con esas especies, y mejor para evitar problemas, entre comillas, las prohibieron. Pero también la prohibición no es la manera. Cuando algo lo prohíbes, pues lo van a seguir haciendo. Entonces la prohibición únicamente fomenta que siga siendo lo ilegal y hasta más caro. Entonces son ese tipo de situaciones las que causan muchos problemas. Por eso el aprovechamiento sustentable, regulado, y nosotros que estamos avalados ante la institución que regula todo esto de medio ambiente, pues es lo esencial. Yo siempre les digo a los chavos, ¿no? Si vas a adquirir un animal, el que sea, pues debe tener documentación, ¿no? Por ejemplo, una pogona requiere documentación, un gecko leopardo requiere documentación, la tarántula que tú quieras requiere documentación. Es que nadie la tiene porque no está descrita, es que es una especie que no se ha trabajado. Ven, hay que esperarse. Necesitas esperarte a que alguien la trabaje de manera legal. Alguna UMA solicite el permiso de extracción para poder realizar el aprovechamiento sustentable en cautiverio y hasta que la puedas encontrar legal. Si no, va a ser la situación de muchos chocolates o algunas UMAs que no saben trabajar, que no tienen conocimiento, pero pues les interesa el varo. La registran como otra especie
Y cuando ya crece, supuestamente, mira, es algo diferente, Semarnat, te voy a hacer el cambio de especie. Y es ahí donde van registrando cosas que ni siquiera saben, le ponen nombres que ni existen, de géneros que ni siquiera son, porque están mal identificadas, porque es gente que no sabe y nada más lo que le ven, pues es el ingreso monetario, ¿no? Entonces es como de, esto se ve como de 50 euros. O sea, una Bohemi que aquí te cuesta 200 pesos, esos son 10 euros. Entonces ya hay una gran diferencia en precios, en cuanto a tu mercado, y pues no vendes una, vendes muchas, hacen intercambios, muchas cosas bien chuecas. Y la verdad, pues lo más importante siempre es trabajar de la mejor manera, ¿no? Y la mejor yo creo que es lo más apegado a la ley. Sí hay marcos grises que ni siquiera la Semarnat puede cubrir. La Semarnat tampoco lo sabe todo. Yo he tenido problemas en esa situación con trámites. Pero pues hay que seguirlo intentando, hay que estar ahí constante, hay que ver qué es lo que falta, ver los lineamientos, qué es lo que se va a hacer, ¿no? Entonces, manejar ese tipo de situaciones sí es importante, saber cómo hacerlo. Por eso el trabajar con este tipo de animales sí es importante, no solamente los nacionales. De hecho, estas pogonas ya está prohibido que las extraigas de Australia. O sea, si no me recuerdo, desde 2016, algo así, ya prohibieron. O sea, las que salen ya no van a salir, o sea, ya no se puede. Literalmente las que se quedaron afuera antes de que se pusiera en vigencia la ley son las que están. Seguramente se sacan de manera ilegal, pero pues no es correcta y no... Pues muchas veces no es correcto. recomendable. Exactamente, no es recomendable. De hecho sí ha habido casos, ¿no? Gente que ya llega al aeropuerto y ya traen su identificación, ya los tienen ubicados, ya saben con qué van a llegar. De hecho hubo un caso muy sonado igual aquí en México, entre comillas, donde se estaba traficando especies desde Perú, de Chile, que en su país ya son especies protegidas, en peligro de extinción, y las traían a México. Lo que hicieron fue dejarlas entrar, ya sabían de dónde iba el paquete, y pues lo dejaron llegar, ¿no? Y de ahí se empezaron a distribuir. Y lo que hicieron las autoridades fue darle seguimiento, y fue cuando hubo una lista muy larga de tarantuleros ilegales a los que les empezó a caer, porque todos se encargaron. Entonces ahí fue donde hubo muchísimos problemas. Y al final de cuentas, pues buscaron a quien echarle la culpa. Decían que nosotros, los que estamos legales, les habíamos metido denuncias, había habido ciertos problemas, porque pues les teníamos envidia. Y la verdad, los ilegales pues no son competencia para mí. Yo no me los considero competencia. El trabajar legal, el tener la documentación, el hacer las cosas bien, pues no tiene competencia, la verdad. O sea, de que tú vayas y la saques del cerro a que yo realmente realice el aprovechamiento, sé lo que estoy haciendo, hago los trámites, es muy diferente. Lo que tú vas a cobrar a lo que yo voy a cobrar es muy diferente. Mi mercado es totalmente diferente al de ellos. Entonces ese tipo de cosas pues te da una diferencia total. O sea, desde cómo trabajas, duermes tranquilo, puedes seguirlo haciendo, entregas tus informes en Semarnat, no tienes ningún inconveniente. Me invitan a eventos para poder participar, a universidades para dar cursos, a escuelas públicas también para pues hablar de la conservación, ¿no? Por medio del aprovechamiento. Si jamás has tocado uno de estos animalitos, bueno, es tu momento, pequeño chico que vas empezando, velos, aprende. Tienes que saber que son animales que tienes que adquirir con documentación. Antes de comprarlo, pues primero infórmate. Ese tipo de cosas que a nosotros muchas veces no nos dijeron, es importante que nosotros que ya sabemos, lo hagamos con quienes no saben. Entonces, la difusión por medio del aprovechamiento sustentable es muy importante. Que toda esta parte científica muy técnica se baje a un nivel en el cual cualquier persona pueda aprender. Y eso para mí es muy importante. Y así como yo, hay algunos otros PIMs, unas UMAS, colegas, amigos con los cuales pues yo puedo decir que trabajo y lo hacemos de la mejor manera posible. Sí, de hecho ahorita esto que mencionas a mí me parece muy importante, y por ejemplo que también lo hacen los zoológicos. Hemos visto como eventos que hacen los zoológicos con tarántulas justamente, que les ponen la tarántula, el escorpión o cosas así en la mano a la gente, ¿no? Y como lo mencionas, en el momento en que se las pones en la mano cambia como la expresión de la gente, ¿no? De que les tenían como satanizadas a las arañas, sí, tiburones, cocodrilos por las películas justamente, ¿no? Y el conocerlas, al tenerlas de frente, creo que cambia mucho la perspectiva de las personas, ¿no? Sí, de hecho todo esto te cambia pues la forma en que lo ves. Y por ejemplo, la verdad pues a mí sí me cambió totalmente. Digo, yo hace muchos años pues sí quería trabajar con animales, pero jamás me imaginé criando o reproduciendo como lo hago en este momento. Y la verdad pues es que está padre, ¿no? O sea, que hagas de tu gusto pues tu modo de vida. Y ese tipo de cosas pues sí te van dando una perspectiva muy diferente de cómo es trabajar de manera legal y tener este tipo de cosas pues bien sentadas, ¿no? ¿Quieren gelecito? Ah, sí. Ah, por favor. Sí, porque agarran Sí, animalitos. Y en caso de que quiera adquirir un animal de aquí de los que crías, ¿cómo sería?
Bueno, si quieres adquirir cualquier animal de este tipo que son exóticos, o animales no convencionales como un perro, como un gato, lo primero que tienes que hacer es acudir con algún PIMS o con alguna UMA, o incluso comercializadoras. Pero tienes que cerciorarte de que pues estén registradas, que tengan todo en regla, ¿no? Todos estos animales tienen que venir con una nota, que es la que te acredita ante la ley de que tu animal fue adquirido de manera pues legal, dentro de un PIMS, dentro de una UMA. La nota debe de venir conforme al artículo 51 de la Ley General de Vida Silvestre, que te pide que la nota tenga el número de registro del PIMS, de la UMA o de la comercializadora donde realizaste el aprovechamiento, el nombre del responsable o titular de ese predio. También necesitan venir los datos del animal, que en este caso es el nombre científico. Si gustan, el nombre común. También tiene que venir un número de aprovechamiento. El aprovechamiento puede ser tanto nacional como exótico. Si es nacional, tiene que venir con un número de oficio, un marcaje. Si es de importación, tiene que venir con un CITES y un pedimento. También tiene que venir con un número de autorización. Y, bueno, tiene que tener un marcaje. Los marcajes varían dependiendo del tipo de organismo que tienes. No es el mismo marcaje que va a tener una tarántula al que tiene que tener, por ejemplo, un varano o un cocodrilo, donde ya puedes encontrar cortes de escamas, puedes encontrar anillos, puedes encontrar placas pues, metálicas. No en el animal, pero pues que te acredite la legal procedencia, o incluso microchip, dependiendo del tipo de organismo que tengas. Por eso es muy importante tu nota. Con eso, y también tiene que venir el número de oficio o el número de registro del PIMS o la UMA donde se realizó el aprovechamiento de la especie que tú estás adquiriendo, así como el nombre del titular del PIMS o de la UMA de donde viene. Si es una comercializadora, debe de venir forzosamente el nombre del PIMS o de la UMA donde se realizó el aprovechamiento de la especie que te están vendiendo. Principalmente es eso, cualquier animal que quieras adquirir tiene que venir con su nota de legal procedencia. Ya, después de que quieres eso, ¿qué más necesitas? Tienes que investigar el animal que vas a tener. En este caso un gecko leopardo, pues ¿qué necesitas, no? Vas a necesitar un pequeño encierro, puede ser una caja de plástico o una pecera, no hay problema. Una placa térmica, porque necesita tener temperatura. Dependiendo de la marca de la placa térmica, algunas traen un regulador de voltaje, otras no. Entonces vas a necesitar un termostato, que es lo más recomendable, para que no se caliente en exceso y lo mantengas en la temperatura ideal. Vas a necesitar un bebedero, un comedero, vas a necesitar un escondite, un húmedo, un seco, vas a necesitar el alimento, que son cucarachas, larvas de escarabajos, de diferentes insectos, grillos incluso, y vas a necesitar suplemento alimenticio. Ya sacándote una cuenta aproximada, vas a invertir aproximadamente unos 1,000 hasta 5,000 pesos en tu encierro, dependiendo de lo que compres, también de la cantidad. O sea, eso en el puro encierro, ya aparte del costo del animal. Del animal. Puedes comprar un gequito de 1,500 pesos legal hasta de unos 60,000 pesos legal, dependiendo pues obviamente de lo que quieras. Hay gente que realmente quiere un animal que se vea bonito, que me gustó. ¿Cuánto cuesta? Tanto, perfecto. Pagas por lo que estás viendo y por lo que te quieres llevar. Entonces por esa parte no hay ningún inconveniente. Ya si eres un criador y estás buscando alguna fase, algún gen, algo que necesites, algo expresivo en el organismo o que te haya gustado, pues te van a dar tu precio y pues lo ideal es que lo pagues, ¿no? Incluso pasa que luego te regatean y ya lo menos y con ganas, pues lo menos es que no te lo venda, o sea, es el precio, porque es el trabajo que a nosotros nos cuesta y pues también es lo que nosotros estamos haciendo, una cruza selectiva. Quieres un animal bonito, vas con un criador que sabes que tiene una buena cruza, que tiene buen pie de cría, que tú estás viendo que los animales están muy bonitos, muy chulos, grandes, sanos, a que compres un animal con una enfermedad metabólica ósea, que viene en malas condiciones, desnutrido, que trae parásitos. Pues obviamente lo barato sale caro y lo peor es que no lo pagas tú, lo pagan los animales con su vida. Entonces es el problema también, ¿no? Que hay que tener en cuenta que estás comprando un animal, o sea, es un organismo vivo, o sea, es una responsabilidad. Por eso cuesta lo que cuesta, porque es algo vivo. Sí. Si no lo vas a cuidar de esa manera, no vas a tener las mejores condiciones, pues cómprate un peluche. Justamente. Lo más que te puede pasar es que se ensucie. Sí, por ejemplo, si quieres estar comprando una tarántula y quieres estarla agarrando, acariciando y que te camine, pues no es lo recomendable. Mejor cómprate un perro, un gato, que tampoco están tan padres, pero pues ya dependerá de cada quien, ¿no? O sea, por el espacio, por la limpieza, la alimentación, los cuidados, el tiempo que le tienes que dedicar para sacarlo a pasear, para darle sus cepilladas, sus baños, pensando que está en buenas condiciones. O aplicas la de muchos, lo avientas a la azotea y le das croquetas, que no es lo ideal, pero pues es tu animal, tú lo tienes. Puedes comprarle las croquetas más económicas, que no están bien, pero pues el perro va a comer, hasta que le puedes comprar algo de calidad.
Obviamente pues ya depende de los requerimientos de cada especie, de cada raza en perros, ¿no? Entonces, igual, hasta los perros tienen chiste, ¿no? Los gatos también. Los peces. Los peces. Mucha gente dice, compro peces voy a meter porque... mis tetras con mis ángeles. Ajá. Un japonés, oh, chido. Sí, busco mis peces porque justamente no quiero tener esa responsabilidad de estar cuidando, de estar sacando a pasear. Nada más doy de comer, le prendo la luz y ya. Pero no se dan cuenta. No se dan cuenta que lleva un filtro, lleva luz específica, lleva un sustrato y que sí hay especies que no pueden estar juntas. Sí, bacterias, por ejemplo, que necesitas tu ciclo de... cuando tienes exceso de bacteria en tu agua, cuando haces tus cambios de agua, la dureza, cuando tienes que meter nitrobacter para poder asimilar el ciclo biológico, ¿no? El ciclo de nitrógeno, justamente. Nitrógeno del agua. Entonces, todo esto es lo que uno no se da cuenta, ¿no? Cuando está adquiriendo un animal, todo lo que viene detrás. Que también uno lo cuidó de esa manera, o sea, todo lo que hace, el tiempo que has invertido estudiando, como dijiste hace rato, limpiando, que te llevaba de 8 a 10 horas. Todo. Limpiar todo. Sí, no, y aparte, entonces, por ejemplo, pues yo también tengo mi trabajo de un sueldo fijo, con un horario, que a veces no es tan fijo. Entonces, pues igual, después de eso hay que darse el tiempo por las actividades que uno tiene que hacer, como dormir, comer, esas cosas. Actividades recreativas, ¿no? También pasar tiempo con la familia, si quieres salir con los amigos, lo que sea que necesites hacer, pues igual hay que organizarte. Entonces, para trabajar con animales es más que nada, desde mi punto de vista, pues que te guste, porque si te gusta te levantas todos los días con muchísimas ganas, así sean las 4 o 5 de la mañana y tienes que alimentar, es lo que se tiene que hacer. Y lo vas a hacer con mucho gusto porque te va a encantar, se te va a pasar el tiempo volando. Ahora, esto también ya viéndolo como un trabajo, obviamente pues te va a dejar una remuneración económica al paso del tiempo. Obviamente administrándote bien, cuánto es lo que inviertes, cuánto vas a tener de ganancia neta, cuánto es tu ganancia bruta en general, cuánto de ahí va para reinversión, pensando que tú ya tienes un proyecto a futuro o varios proyectos. Lo puedes manejar de diferentes maneras y pues administrándote bien. Tienes que tener disciplina, constancia, esforzarte mucho, porque pues este trabajo creció muchísimo, pero pues no fue de la noche a la mañana, no fue en un año, no fueron 3 años. Este proyecto, así como lo ven ahorita, pues va más o menos agarrando forma todavía. No es lo que quiero que llegue a ser, todavía quiero que esto crezca muchísimo más. Así como vieron el mueble de los geckos, yo quiero tener otros 10 o 15 muebles de ese tamaño e incluso más. Cuando están viendo serpientes, pues igual, yo también quiero empezar a trabajar con serpientes, que es un sueño que tengo desde hace muchísimos años, desde que estoy bien chavito, trabajar con serpientes, con iguanas. La verdad, ahorita las iguanas ya no son un proyecto que esté en mis planes, porque ya conozco lo que es tenerlas, lo que necesitan. Te cuesta 100, 150 pesos una iguana, 300 pesos, pero el encierro, los focos, la alimentación, la suplementación es la parte más complicada. Entonces, el espacio que no tengo. Soy consciente de que me gustan muchos animales, sí, y no los voy a tener ni de broma porque no tengo el espacio para que estén en las condiciones que necesitan. Pero puedo invertir, aprovechar en otro tipo de organismos que me acomodan más a mi modo de trabajo, a mi tiempo, a mi espacio, a las condiciones que tengo, al tipo de alimento que tengo para criar. Entonces soy muy consciente en esa parte. Y pues si quieren empezar con esto, empiecen de poquito en poquito. La verdad, puedes invertir un poco, dinero que digas, pues igual lo invierto, no es tanto problema si pierdo esa cantidad. Y pues ver si les funciona. Yo la verdad he tenido muchos proyectos en los que he invertido y me ha ido súper mal, donde todo lo que inviertes pues, se pierde y no pasa absolutamente nada, ¿no? Digo, es parte del negocio. Que dices, tienes buen mercado, tienes muy buen margen, pero a mí no se me da. O sea, yo no tengo la mano para eso. Y sí me ha pasado mucho, entonces pues ya voy desertando, ¿no? De esas áreas. No por eso dejan de gustarme, pero eso no es para mí, es para alguien más. Y pues a pesar de que son buenas oportunidades y todo, no son para todos. Y por ejemplo, ahorita mencionabas que también esto del trabajo requiere también que de repente no salir con familia o cosas así o con amigos. Ahorita que igual te preguntamos, vemos todo tu cuarto lleno porque incluso hasta aquí arriba está tu cama. ¿Qué dijo tu familia de todo esto, no? ¿Qué impresión le dio tu familia de tener todos estos animales aquí? Pues en un principio no había como que mucho apoyo, creo yo, así lo siento. De hecho, el apoyo más grande que he tenido pues ha sido principalmente de mi mamá, que fue la que me apoyó en un principio con todo el proyecto. Financieramente también, o sea, la verdad, yo empecé con 700 pesos, que me dijo, pues cómprate un bichito y luego lo vendes y le sacas más, empezando, ¿no? 700 pesitos que dices, no es mucho, pero de ahí pues ya la verdad es que sale
pues sale más. Y cuando empecé mi proyecto, empecé en 2013 con comercializadora, a comprar y revender. En 2015 empecé a hacer mi trámite para PIMS. Ya para el 2016 ya tenía mi permiso aprobado. Y empecé con 16 especies. A la fecha tengo alrededor de 60 especies ya dentro de mis instalaciones. Y pues imagínense hacer 60 fichas biológicas, 60 planes de manejo, armar los muebles, porque por ejemplo todo esto lo diseñé yo. Todo el rack de geckos lo hice yo. El conseguir los insumos, ver qué es lo que necesitan, qué es lo que me falta, pues todo lo tengo que comprar yo. Necesito tener pinzas de corte, pinzas de presión, necesito tener mi taladro, desde dónde conseguir la madera, qué tipo de pintura me sirve más, si necesito sellarla antes o no, qué pija me voy a poner en cierto tipo de madera, cómo hacer mi incubadora, si necesito un termostato, cuánto me cuesta, de qué marca existe, qué tipos de muebles me acomodan más, el tipo de topper, las cajas plásticas. Todo eso ha sido estar talacheando, ¿no? Empezar de poquito en poquito y pues irlo modificando con el tiempo, ¿no? Entonces la verdad, pues no como biólogo, ¿no? Sino que muchas veces tenemos que hacerle de todo. O sea, desde hacer tus instalaciones eléctricas, hacer tus modificaciones, cablear, cortar tu madera. Si no tienes una sierra, pues hay un serrucho. Entonces igual, medir bien para que no te vaya a fallar al momento y digas, me faltaron 2 centímetros, ¿no? Entonces tengo que ideármelas para modificar o hacer algo que me ayude para que el mueble me quede como tiene que quedar. Entonces son cosillas que vas viendo sobre la marcha, que a veces no sabes, no conoces y pues ves cómo solucionas, ¿no? Sobre la marcha. Y pues es parte de crecer, digo. Y de aquí de los animales que tienes, ¿cuál es así la especie que más te gusta? Así que digas, esta es la que me siento muy orgulloso. Me costó trabajo reproducirla, me costó trabajo encontrarla. O simplemente porque está bonita y a mí me gusta este estilo, este tipo de animal. Ay, caray, que la especie que más... Pues es que todas me gustan, porque luego me preguntan, ¿no? Que cuáles son las que más me gustan. Para mí, lo más bonito, lo más chido son género Brachypelma. Son 8 especies las que existen, endémicas de México, no están en ninguna otra parte del mundo. Son tarántulas longevas, coloridas, bonitas, son relativamente tranquilas porque son del Nuevo Mundo y pues son para mí mis favoritas, todo el género Brachypelma. Pero de las que me siento así como orgulloso y se siente padre y bonito y a la vez no, es por ejemplo Abronia gramínea, que es un pequeño reptil color verde, esmeralda, muy bonito. Los dragoncitos, ¿no? Ajá, pero realmente el mercado está muy limitado porque sacas crías, las creces y el precio que puedes dar aquí en México no es nada comparado con lo que ganas en Estados Unidos o en otros países. Por ejemplo, hay algunos otros PIMS que también se dedican a la crianza de esa especie y ni siquiera las tienen aquí, no venden en México porque en México no se las pagan. O sea, son animales de 10,000 pesos que no te los van a pagar aquí. Había leído de esas que van mucho a Estados Unidos y Europa, ¿no? Sí, justamente. Va mucho para allá. De hecho, allá ya están haciendo cruza selectiva, justamente. Ajá. O sea, fases que no encuentras aquí, ya existen fases. O sea, animales que aquí en México los encuentras así, verdes, normales, comunes. En otros países ya hay organismos de otros colores. Entonces, eso ya es una cruza selectiva, ya son fases. En reptiles se le llaman fases a los diferentes patrones, coloraciones que llegan a presentar algunos reptiles. Que se pueden dar, son mutaciones. Se pueden dar de manera aleatoria, pero cuando las trabajas de manera consciente en cautiverio es cuando obtienes organismos de diferentes colores, como ya lo vimos con los geckos. Los geckos en vida libre son color como café amarillo oscuro, porque pues es como un color tipo roca, un sustrato que les ayude, les favorece. Obviamente no te sirve ser de color blanco en un lugar donde todo es café o verde, porque te van a ver luego y te depredan. Entonces esas condiciones en cautiverio pues sí se van perpetuando porque son genes que nos gustan a nosotros, son ciertos fenotipos que estamos buscando, pero en vida libre no se van a dar. Ahora imagínate, eso ya lo trabajas en cautiverio, obviamente implica un tiempo, o implica el hecho de que hayas hecho esa selección, esa cruza, y eso también aumenta su valor, tanto por quienes lo buscan, por lo que llegan a costar. Y por ejemplo, ahorita que nos mencionas abronias, ¿tienes aquí abronias? Bueno, estas cuéntanos qué especies son. Estas de aquí son, pues le dicen dragón de alicante terrestre o dragón esmeralda, dragoncito de la niebla. En general son del género Abronia. Esta especie es Abronia gramínea, pero lo que podemos ver aquí son 3 morfotipos diferentes, bueno, 3 fases, entre comillas, que estas son como las azuladas, las verdes, que son como las relativamente comunes, y las más raras, que son estas aquí, que es la cálico, que tiene colores negros, rojizos y blanco, justamente que es lo que le hace alusión a la fase. Estos ejemplares de aquí pues son criados en cautiverio
pues ahorita perdieron la colita justamente porque tuvieron un estrés muy grande con otros organismos, pero de manera general están en excelentes condiciones de salud. Las 3 que podemos ver aquí son hembras y pues están para plan de reproducción. De hecho, en mi PIMS justamente somos de los pocos que nos dedicamos a la crianza y reproducción de esta especie en cautiverio, y justamente la parte de las fases es la que nos está importando ahorita y estamos trabajando. De momento pues es lo que estamos empezando a tener. El proyecto aún está empezando, pero la verdad es que vale muchísimo la pena. Son endémicas de México, únicas, bellezas que vamos a ver aquí únicamente, y la verdad es que son increíbles organismos. Son animales fríos, de hecho son de bosque templado. Son normalmente de pino encino o de encinos, en algunas coníferas o bosque mesófilo de montaña, que son ambientes literalmente fríos. O sea, así como cuando vas al bosque y no traes suéter y... a ellos les encanta. E incluso hasta cuando está lloviendo les súper encanta. O sea, pueden estar abajo de la lluvia y todo. Muchos artrópodos dejan de tener actividad con la lluvia, pero los que se quedan entre el sustrato o en la hojarasca, pues se resguardan, y es ahí cuando las abronias salen y se los comen. O los encuentran ya todos amontonados y papean. Y bueno, nos comentabas que algo que tenías de meta desde niño eran las iguanas y las serpientes, ¿no? Y aquí veo que tienes algunas. Sí, de hecho hasta ahorita aquí nada más, solamente tengo 2. No he metido más. De poquito en poquito, digo, porque también son ejemplares que sí son difíciles de encontrar, sí cuesta trabajo, y pues también en la cuestión económica no son tan accesibles en algunos casos, dependiendo de la fase que tú quieras, ¿no? Igual y para algunas personas sí son más accesibles, pero no para todos. Entonces yo la verdad es que voy pues intentando adquirir estos ejemplares de poco en poco, para pues no tener problema. ¿Esta qué especie es? Es un Python regius, Python regius, es un pitón bola. Nada más que si lo viste ahorita cómo estaba enrollado. Sí. Esa es una posición de ataque. De hecho esta sí tiende a tirar mordiditas. Pero cuando haces eso, por ejemplo, tocarla, cortas la respuesta alimenticia. Ahorita pues lo hice con la mano. Incluso si me llegara a morder, no hay tanto problema. O sea, es un pitón bola y pues, es uno pequeño, no hay tanto inconveniente. Pero ya con ejemplares grandes como un reticulado o un burmés, se hace el cortar la respuesta alimenticia justamente para evitar este tipo de accidentes. Y siempre los accidentes en cautiverio o trabajando con animales son por exceso de confianza. Entonces, jamás confiarte. Digo, son animales. Te estarás muy encariñado con él. Sí se acostumbran, sí son muy inteligentes, pero son animales. Así como nosotros estamos de buenas, hay veces que no nos levantamos de buen humor. Lo mismo pasa con ellas. Entonces, ¿esto es con qué los alimentas? Con ratas. ¿Eso es con ratas? Sí, con rata o ratón. De hecho, pues ya le estoy metiendo rata, porque luego hay un pequeño problema de que le cambias el alimento y pues una rata sabe diferente a un ratón, a un hámster, a un conejo. Entonces, pues variando el alimento, pues también varía la palatabilidad, y luego se hacen un poquito pues payasas, se hacen muy exclusivas, ¿no? Entonces, si ya le metiste rata y le quieres meter otro tipo de alimento, por ejemplo gerbo o cuyo o hámster, no te lo aceptan a veces. Van, lo huelen y no está bueno, esta no es rata. Y pues no se lo comen. ¿Y esas ratas dónde las consigues? O sea, ¿las compras o también tienes aquí tu como bioterio? No. O sea, sí las debes Espero que comprar. sí en algún momento se haga, pero todavía no. No, sí se compran. Yo las adquiero igual con otros criadores que se dedican a ratas justamente. Y sí, tienen una gran cantidad de serpientes y pues tienen que producir su alimento. Porque no es como que la gente dice, tengo una serpiente, le voy a dar a un ratón que me encontré en mi casa, se lo voy a dar. O sea, se lo puedes dar, pero lo puede enfermar o no se va a comer. Justamente. De hecho, siempre cuando tenemos animales en cautiverio, pues ya están en cautiverio, ¿no? Hay mucha gente que dice, déjala libre. Liberar especies exóticas en el territorio nacional en México es un delito federal, y está penado por ley. Entonces, esta especie pues es de África. Es un pitón bola. Tiene ciertos requerimientos. Si tú la dejas en temperaturas bajas o frías, de hecho estos animales pueden tener neumonía, se van a morir. Pero imagínate que la sueltas en un sitio donde tienes condiciones más o menos estables, se adapta. Entonces pues puede ser un problema también. ¿Y cuánto llega a medir? Porque las pitones sabemos que son grandes, como las boas, ¿no? Aquí en México, en bueno, América. sí, por ejemplo, hay boas
de aquí en México te pueden medir 1,20 m, 1,50 m, son pequeñas. Ajá. Casi siempre son como las Sigma, que son más chiquitas, Sí. más al norte. Pero en el sur son más grandes. Por ejemplo, en Veracruz, una mexicana, localidad de Veracruz, te puede llegar a unos 2, 2,5. Puede que incluso un ejemplar muy grande, unos 3 metros. Pero son muy diferentes. El pitón bola es una especie pequeña, relativamente pequeña. Ajá. Llega a 1 m, 1,20 m, 1,5 m a lo mucho. El récord creo que estaba casi en los 2 metros un pitón bola. 1,80 m, 2 metros, pero es muy raro. O sea, simplemente es la plasticidad del fenotipo. Así como nosotros tenemos hermanos que están bien altotes y otros más chaparritos, pues es la plasticidad. Sí. O sea, este es como el mínimo y este es como el máximo. Y A ver, no pasa absolutamente nada. La curiosidad puedo... Claro que sí. A ver. Solamente pones tu Ajá. mano y dejas que avance. Y no la aplastas. Si tú Ajá. la aplastas, el animal se va a sentir, pues, literal, Ah, agredido. Y es ahí donde se puede defender. O incluso lo puedes llegar a lastimar. Por eso simplemente lo dejas reptar sobre tu mano y se desplaza sin ningún inconveniente. Ya no sé, ya se quedó así. Ujú. Incluso luego se te enrollan, hasta sientes la fuerza del mismo músculo que tienen, y es lo que luego te llega a abrir la mano. Casi siempre cuando atacan este tipo de organismos no tienen veneno. Lo que ellos hacen es matar por constricción. Muchas veces la constricción lo que hace pues es no matarte de que te asfixien. Hay veces que tienes un paro cardíaco o falla sistémica, pero pues es por la misma situación de que te están apretando. Lo que estos animales hacen es apretar, muerden, enrollan a la presa y la empiezan a abrazar. Cada que tú inhalas, jalas aire, y cuando exhalas, tu cuerpo se hace más pequeño, más delgado. La serpiente lo que aprovecha es apretarte un poquito más. Cuando tú intentas jalar más aire, no puedes porque no tienes ese espacio que ya te acaba de quitar la serpiente para poder obtener más aire. Y cuando exhalas, aplasta un poquito más. De esa manera, pues básicamente te desmayas, pues tienes una falla, te puede fracturar una costilla, te perforas algún órgano vital. Son ese tipo de cosas las que llegan a matar a las presas, principalmente. Te lo pasa que ya me estoy poniendo yo nervioso. No, no te preocupes. A mí también me da nervios, De claro. hacerle... No, sí, están bien tranquilitas. Te digo que nada más cortas la daño, respuesta alimenticia hacerle y ya. algo... No, de hecho esta fase, lo que estaba viendo es que tiene wobble, que es como un daño neurológico, pero pues por la fase. Este tiene Spider, de hecho es un Bumblebee y es Fire, pero el Bumblebee es pastel y Spider. Y el Spider lo que hace es causarles en ocasiones problema neurológico. No todos lo presentan, pero sí la mayoría. Y en este caso sí. Literal, la serpiente como que va avanzando y de repente pierde el equilibrio y se cae. O sea, está chistoso, ¿no? Pero sí se ve como que si se cayera, pierde el sentido de la orientación y se va. A mí también me dan nervios las serpientes, pero yo también quiero agarrar para que la gente vea que no son tan no son peligrosas como se tiene satanizadas, ¿no? De que si te encuentras una luego te va a morder o cosas así, ¿no? No, de hecho lo primero que hacen las serpientes en vida libre pues es intentar escapar. Lo menos que quieren es una confrontación. No te vas a poner con alguien que es más grande que tú, ¿no? Entonces, pues lo primero que hacen es escapar. ¿Para qué voy a desgastarme? En lo que es conducta animal siempre vas a ver ese tipo de situaciones. En vida libre casi siempre vas a evitar un conflicto. Y cuando no lo puedes evitar es cuando haces una evaluación. Sí, se siente cómoda para sujetarse. Sí, no es Ajá. como dicen, si no me lo puedo comer, me pueden comer a mí, entonces mejor me voy. Exactamente, de hecho por eso vas a encontrar incluso videos donde hay leones y hay gacelas o animalitos así que pues, están en la sabana, ¿no? Ajá. Y el animal está ahí paseando enfrente del león y el león ni siquiera se para. Haces una evaluación, mira, si me paro ahorita, la neta no estoy bien comido, y si yo me paro, corro atrás de la presa y no la alcanzo, es un desgaste energético que voy a tener y que no voy a recuperar. Entonces mejor evalúo si me conviene ese tipo de presa o mejor ataco a uno que ya está lastimado, que sería como lo más conveniente, ¿no? En este caso las serpientes van a hacer lo mismo. Cuando son presas muy grandes con las que saben que no van a poder, pues mejor ni siquiera me la acerco, me voy. Pero si es un ratón que más o menos está de un tamaño adecuado y que sí puede empezar a tragar, adelante. Oye, ir acércalo un poquito aquí a ver si... Ya que ya es experto manejando serpientes. No, si me dan algo de cosa ahorita que se enrella. Más que nada también me da cosa lastimarla. No pasa nada, mientras no le aplastes las costillas, o sea, no la presiones, no pasa nada. Solo dejas que repte entre tus dedos, no hay ningún inconveniente. Ajá. Sí Y está. esto, por ejemplo, se hace con este tipo de organismos. O sea, no hay ningún inconveniente. Incluso lo que les decía, si llegas a tener una mordida, pues no hay bronca, o sea, es una serpiente que no posee veneno. Lo que llega a pasar es que te dejan colmillos. O sea, se te queda el colmillito en la mordida y se te llega a infectar. Entonces, por no lavarte bien el área o no quitarte el colmillo porque ni siquiera te diste cuenta, se te llega a causar una pequeña infección. Que es lo más y es lo más. ¿Y qué tanto duele? No duele, es como si te cortaras con una hoja de papel. Tiene como que los colmillos hacia atrás,
pero son como, pues como hojas, literalmente. Si sientes el corte de una hoja, ¿te has cortado cuando te rasuras? Sí, ajá. Que como que sientes que dices, ching, ya me corté, pero nada más sientes como caliente y como que ya sale sangre. Lo mismo, pero como con muchísimos dientes. Con el Por ejemplo, el caso particular de las boas. Los pitones son muy pesados, las boas son muy ligeras. Y lo que tienen muchísimo es la fuerza. Entonces muchas veces el daño que llegan a causar ni siquiera es por la mordida, sino por el golpe de la mordida. O sea, la velocidad y la fuerza con la que lo hacen es muy grande. Y a mí no me gusta porque luego es bien aparatoso. O sea, se ve un moretón, un buen de sangre y es como de, ay. Y pues ni siquiera te duele, o sea, solo es el moretón, el golpe y dices, bueno. Igual con estas serpientes pues ni siquiera es tanto la mordida. Aquí sí es más como la constricción, la fuerza que van a aplicar. Y que sí llegan a ser pesadas. Por ejemplo, pitón reticulado sí es complicado manejarlo. En el caso de los machos, cuando es temporada de reproducción, se ponen muy complicados. Y burmeses también te puede pasar. Hay serpientes que son grandes y desde que pasas afuera del terrario también te dan mordida. También hay que cortar respuesta alimenticia. Hay que en ocasiones darle su manejo. Pero pues ya va a variar mucho del criador. ¿Y no les estresa el flash? Porque, por ejemplo, en el vivario de la Flash Carla te mencionan que no tomes foto con flash. Y yo he visto gente que le vale. Sí. Les toma con flash y he visto, por ejemplo, los cocodrilos aventar la mordida. Sí, de hecho sí. Porque, bueno, en el caso de los reptiles, pues tienen una visión muy particular. Sí son un poquito fotosensibles dependiendo de la especie. Hay algunas especies que son diurnas, que son de día. Hay especies que son crepusculares, que es ya como el atardecer. Y hay especies que son exclusivamente nocturnas, que incluso no importa que no vean. Poseen, por ejemplo, en este caso, fosetas termorreceptoras, que es un órgano que les va a ayudar, pues básicamente a poder percibir el calor. Entonces, aunque tú no veas nada, no importa. Ves el calor que irradia la presa. Y más o menos ves el tamaño, e incluso con la lengua, que pues es bífida, pueden ellos percibir las partículas en el aire como de sabor, en el aroma. Entonces ellas tienen una cierta palatabilidad. O sea, dicen, este es ratón, nah. Ah, pero esta es una cría de rata, va. Y el sabor es diferente. Incluso los organismos pues se acostumbran mucho al tipo de alimentación. Incluso hay serpientes que se alimentan de otras serpientes, que se alimentan de caracoles. Hay serpientes que se alimentan de lagartijas exclusivamente o de ranas. Hay serpientes que incluso pueden llegar a comer murciélagos. Están adaptadas a casi todos los ambientes, excepto al hielo perpetuo. Pero pues sí, las puedes encontrar en un buen de lugares y se alimentan algunas muy generalistas, otras sí de solamente cierto tipo de alimentos muy particulares. Obviamente pues exclusivas de un nicho en un hábitat muy particular. El pitón bola es muy generalista. Y son bien bonitas como mascotas. Para principiantes la verdad es que son bastante padres. No crecen mucho. Lo que puedes hacer es comprarte tus 200 o 300 pesos de ratas y te va a aguantar un mes o 2 meses. Y comen cada semana. Entonces no tienes mayor inconveniente. O sea, compras tu alimento, lo dejas congelado. Mucha gente les da de comer vivo. Porque dicen que va a perder el instinto. Pero pues eso es de hecho una parte de mucha ignorancia. O sea, imagínate una especie que tiene más años en la Tierra que nosotros de evolución. ¿Va a perder el instinto porque lo tienes en cautiverio? A pesar de que ya hay una cruza selectiva y son más tranquilas que los ejemplares de vida libre, no van a perder algo que ya traen de cuestión evolutiva, porque pues es lo que hace propia a la especie. No, y aparte, si se lo das vivo, la especie que es alimento se va a defender, ¿no? Dice, se puede defender. Dice, yo no voy a dejar que me vayan a comer. Tu pitón bola jamás había comido vivo o no sabe ni qué onda, y la agarra de las patas de atrás, la rata se voltea y la muerde, le va a dejar una cicatriz que se le puede infectar, deja de comer tu animal porque se estresó, porque nunca supo qué pasó, nunca le habían mordido. Eso le causa un conflicto, un impacto muy grande, dejan de comer, se estresan y ya tienes un ejemplar muy probablemente muerto. Va a dejar de comer. Sí. Entonces, neta, son muchísimos problemas. Además de que a la presa, pues es un sufrimiento innecesario. O sea, que las tengamos en cautiverio tampoco es como el morbo de, voy a ver cómo lo mata, cómo se lo come. Eso no pasa, o sea, no, ¿para qué? Es un sufrimiento innecesario. No es ético, no es profesional. Además, tu ejemplar puede tener un problema de que lo que decíamos, una mordida. Entonces, pues si tiene un dibujo, un patrón muy bonito, ¿para qué le vas a causar ese tipo de estrés? Tanto a la presa como al animal que estás alimentando. Esas ya son cuestiones de bioética, esas son cuestiones ya más de trabajo, más enfocadas al trabajo con este tipo de especies en cautiverio, que es algo que también se aprende leyendo, investigando, trabajando con estos animales, tomando tus cursos, estando siempre capacitado en el área, trabajando con tus organismos, te vas dando cuenta cuál come de cierta manera. Hay algunos que en mi caso particular son carroñeros. Por ejemplo, esta, si tú le ofreces la presa, no siempre la agarra. Hay veces que ya lo descongelaste y todo, se lo tienes que dejar.
O sea, no, así como que no es cuando tú quieras, papi. Yo como a mi modo. 10, 15 minutos y ya está ahí con el ratoncito en la boca. Y hay otras que luego le abres, ¡pum!, se dejan ir a la rata. Y también me han tocado serpientes que las tienes que molestar. O sea, literal, con la rata le estás pegando, así como, te está molestando. Y eso solamente así la agarran. Porque son animales que se acostumbran mucho. Así se da de comer algunas serpientes, ¿no? Como que le mueven al organismo, aunque ya está muerto, lo mueven como para justamente, que la serpiente piense que... Eso es una recreación, esa es una parte recreativa. ¿Por qué? Les voy a explicar. Por ejemplo, si a una cría de serpiente tú le empiezas a dar una presa que no ofrece resistencia, cuando se la están comiendo, la serpiente va a empezar a asociar que toda la comida de que de ahí en adelante le entre, no se va a defender, no va a hacer absolutamente nada. Entonces, eso le puede causar un problema a tiempo más adelante. ¿Por qué? Hay atrofia muscular. Lo ideal es que siempre que alimentamos a una serpiente, cuando la está agarrando la presa, la está enrollando y la está envolviendo, jala al ratón, literalmente, o con las pinzas, por ejemplo, que son de punta roma, que no tienen una punta que te pueda raspar o lastimar. Con estas lo que haces es tocar a la serpiente. Por ejemplo, cuando a una rata la están matando de constricción, lo que sí llegan a hacer es patear. Y pues tienen uñas, y la verdad es que sí tienen fuerza. Y luego sí llegan a raspar el cuerpo de la serpiente. Y cuando hacen eso, la serpiente luego lo siente y aprieta muchísimo más. Da otro anillo más o empieza a meter un poco más de fuerza y presión en el abrazo, ¿no? En el anillo. Y eso la estimula tanto mentalmente como físicamente para que esté en buenas condiciones. Yo la verdad sí lo hago y me divierto mucho con esa parte, porque ya son animales que están sacrificados justamente para hacer alimento. Pero lo que yo hago es literal mover a la serpiente como si se estuviera defendiendo. Hasta la jalo de la cola con las pinzas. La jalo así, te está atacando. Y eso también le ayuda mucho a estimularse a la serpiente. E incluso lo ves en su tonificación muscular. Cuando la serpiente sí se siente bien fuerte, o sea, la agarras, así como te está agarrando ahorita, que te da un anillito, que de repente sí sientes presión. Sí. Se siente así como que sí le está echando ganas. Eso es muy importante. Entonces ese tipo de cosas sí valen mucho la pena. Ahí son cosas que vas aprendiendo con animales. El alimentarlos es toda una experiencia, es todo un momento increíble. Es la conexión que tienes con tu ejemplar en ese momento. Ahora imagínate teniendo 50, 100, 200 animales. Son momentos que dices, wow. O sea, y son cosas que muy poca gente puede llegar a experimentar en sus trabajos, ¿no? Entonces yo por eso les recomiendo, si se quieren dedicar a esto, adelante. Pero que es algo que les guste. Y puedes empezar con 1 o con 2. Si tienes dinero puedes empezar con más, pero tienes que tener el conocimiento. Me ha tocado ver PIMS que pues nada más porque tienen dinero, sí, yo me compré esto y gecos caros y serpientes caras, y al final pues ellos no saben hacer nada. Contratan a alguien que es el que hace todo, porque él sabe desde el apareamiento, la reproducción, la puesta, cómo tener la incubadora, cómo calibrar un termostato, que a pesar de que son de los que ya nada más conectas, cómo ajustarlo. Pero pues ahí cada quien, digo, nada más es pues la fachada, ¿no? De tener animales, de que me gustan, y al final pues ni le saben bien. O te van y te cuentan historias y nada más te están mintiendo. O sea, está feo, pero pues es la realidad, o sea, es lo que existe, es lo que hay. Y así bicheros son muy pocos, son muy contados. Y no siempre son biólogos, ¿eh? Hay contadores que tienen muchísima experiencia. Hay gente que no tiene más que la prepa terminada y se los prometo, saben más que un biólogo en botánica en cuestión de cosas de plantas, de lo que es la germinación, la reproducción, de qué planta con qué planta, cómo sacar los híbridos, cómo hacer las condiciones. O sea, hay gente que tiene una experiencia increíble y no necesariamente es biólogo. Lo más importante de un científico es la curiosidad. Los biólogos somos curiosos. Entonces, pues el hecho de que tengas una curiosidad y las ganas de aprender para tener pues más conocimiento, es eso, que investigas, buscas, preguntas. Muchas veces les ha pasado, no sé, a ustedes, que les dicen que hacen preguntas tontas en su familia, con amigos, que te dicen, estás bien tonto. Pero al final te das cuenta, ¿no? O sea, son cuestionamientos diferentes, un pensar totalmente diferente, algo que te causa esa sorpresa. Incluso les ha pasado cuando van a campo, que ven organismos y no dejas de maravillarte, que dices, wow, o sea, si está lloviendo bien machín, ya no sé si es mi sudor o el agua, pero lo disfrutas mucho caminar a la carretera con tu prensa llena de plantas que dices, no sé si voy a pasar botánica, exactamente, pasar el hambre, ya ni el atún tienes. Dices, me beberé esta agua del río. Y dices, es buena idea, y el día siguiente pues tienes que estar en el médico con un antibiótico porque te dio una infección. Que son cosas que no se deben de hacer, ¿no? Pero, o sea, son ese tipo de cosas que dices, wow, o sea, hasta que no las vives, no las sientes, no te la crees. Son experiencias que, se los comento, aquí con animales pues me ha pasado de todo. O sea, he visto muchas cosas, me han platicado, hay cosas que me ha tocado vivirlas. Y es algo que pues no cambio por absolutamente nada. Entonces hacer de mi gusto, mi pasión, un modo de vida, la verdad es que vale muchísimo la pena.
Y esos de aquí que estás viendo son ajolotitos, ajolote de Xochimilco, bombistoma mexicano. Pues el rosita es un leucístico, ese como tal no es un albino, todavía presenta melanina por los ojos negros, pero pues es un tipo de leucismo. Y el de al lado pues es un leopardo, que es como la fase normal que puedes llegar a encontrar en los lagos de Xochimilco, justamente el color oscuro para poderse mimetizar con el agua, que pues es oscura también, y eso le evita pues que sea depredado con tanta rapidez. En el caso de los que son blancos, rosas o dorados, pues la depredación es muchísimo más rápida porque los ves de volada en el agua. Por eso no es tan común encontrarlos en vida libre, sino más en cautiverio por cruza selectiva.